Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del universo de Dragon Ball. Nombre de la novela, Dragon Ball Alma de Otro Mundo Disco de la Suerte. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon, capítulo 165. El anciano estaba tan enojado que estaba a punto de morir. Parece que todavía te subestimé, chico del sombrero de paja. Walt curvó los labios y mostró una sonrisa feroz. Exudaba un aura poderosa y apretó los puños con fuerza, como si estuviera deseando matar a Luffy. Ahora, voy a demostrar mi verdadera habilidad para enfrentarte. Tras decir esto, Walt comenzó a acumular fuerza. Su cuerpo se hizo cada vez más grande, sus músculos se abultaron, sus vasos sanguíneos se hincharon, y un destello de sangre brilló en sus ojos. Multiplica 100 veces más rápido. Con el grito furioso de Walt, su velocidad era tan rápida que resultaba deslumbrante, e incluso el Haki de observación de Hancock apenas pudo captar una pequeña imagen residual. Hancock no pudo evitar fruncir el ceño y miró a Luffy en el campo de batalla con preocupación. Jajajaja, chico del sombrero de paja, ¿puedes seguirme el ritmo? Walt rió a carcajadas, y su risa resonó por todo el campo de batalla. Al mismo tiempo, una capa de color negro, imponente y armada, apareció en la superficie de su cuerpo, dura como el acero. Vete al infierno, sombrero de paja. Walt rió a carcajadas y atacó a Luffy. Sus puños lo golpeaban como gotas de lluvia, y cada golpe tenía una fuerza sin igual. Sin embargo, Luffy se quedó quieto, sin el menor miedo en su rostro. En cambio, miró a Walt con los ojos de un payaso. A los ojos de Luffy, la velocidad de Walt era rápida, pero lenta como un caracol. Mucho antes de que Walt lanzara su ataque, Luffy ya había previsto su siguiente movimiento. Luffy se giró ligeramente, esquivó fácilmente el puño de Walt y luego le dio una patada en el estómago. El rostro de Walt palideció al instante, se cubrió el estómago y miró a Luffy con incredulidad. ¿Cómo es posible que puedas esquivar mi ataque? Los ojos de Walt se abrieron de par en par, con el rostro lleno de asombro. No creía que Luffy pudiera ver fácilmente su velocidad, ni que su fuerza fuera tan grande. Dije que te derrotaría. Se burló Luffy, con los ojos llenos de determinación. Sin convencerse, Walt se levantó del suelo y usó de nuevo su velocidad 100. Esta vez, decidió atacar a Luffy por la espalda. Su puño de hierro, cubierto de color armado, golpeó con fuerza la cabeza de Luffy. Estaba lleno de expectativas, ansioso por ver la escena de la explosión de la cabeza de Luffy. Aburrido, pensé en lo poderoso que sería el hombre fuerte de hace 30 años, y parece que es así. Al principio esperaba poder darlo todo, pero ahora parece que es la única manera. Olvídalo, para expresar respeto a mis predecesores, mejor te daré una muerte sin dolor. Luffy se giró de repente, miró a Walt, quien lo atacó con calma, y dijo en voz baja. Cuando Luffy terminó de hablar, Walt se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Detuvo su ataque rápidamente y se preparó para alejarse de Luffy. Sin embargo, al intentar moverse, se sorprendió al descubrir que no podía. Walt bajó la vista hacia sus pies. En algún momento, un charco de niebla negra, como una marea, apareció silenciosamente y los envolvió con fuerza. Por mucho que Walt aumentara su fuerza o velocidad, no podía liberarse a tan extraña atadura. Mientras Walt forcejeaba, su cuerpo comenzó a hundirse gradualmente. A medida que se hundía más y más, Walt también sintió que su fruta de multiplicación perdía su efecto. Aún así, Walt se negaba a rendirse y seguía buscando la manera de escapar de la niebla negra. En ese momento, un anciano con una vía intravenosa salió del bosque. Tras mirar a Walt con tristeza, el anciano se acercó a Luffy y se arrodilló. Tos, 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 se oyó una tos violenta, con una voz vieja y ronca, como si pudiera morir en cualquier momento. La tos provenía de un anciano con arrugas en el rostro y canas. Parecía tener más de 70 años y estaba tan débil que resultaba preocupante. Mientras tosía, agarró la esquina de la ropa de otro joven con manos temblorosas, con los ojos llenos de súplica. Por favor, deja ir a mi hermano. Tos, 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 si tienes que quitarle la vida a alguien, este anciano te lo pagará con la mía. Tos, tos, tos. El anciano hablaba con dificultad, respirando varias veces por cada frase. Su mirada se posó en el hombre alto y poderoso que tenía frente a él, lleno de desesperación e impotencia. Sin embargo, la persona a la que se le preguntó, Luffy, permaneció indiferente. Observaba todo con indiferencia, con una mirada firme como el hierro. Desde el momento en que Walt quiso lastimar a Hancock, la ira de Luffy ardía en su corazón. No se le podía calmar. Para él, Walt era imperdonable y debía pagar el precio. Walt se enfureció al ver a su hermano humillarse con tanta servidumbre. Abrió los ojos de par en par y le gritó al anciano. Hermano. ¿Cómo puedes hacer esto?
Levántate rápido. No necesitamos la compasión de los demás. Pero el anciano hizo oídos sordos al rugido de su hermano y continuó postrándose obstinadamente, y el sonido de su frente al golpear el suelo fue nítido y audible. Luffy suspiró y dijo con firmeza: es imposible dejarlo ir, pero puedo dejarle un cuerpo entero. Después, se dio la vuelta y se fue, dejando al anciano allí de pie con una mirada de desesperación. Después de eso, sin esperar la reacción del anciano, Luffy esbozó una extraña sonrisa y su mirada se tornó fría y despiadada. En cuanto estrechó la mano, el aire a su alrededor pareció solidificarse, y la figura de Walt fue rápidamente envuelta por una bola de niebla negra. La niebla negra rodó y siseó, como si se tragara el aliento vital de Walt. Tras un instante, Luffy volvió a agitar la mano, la niebla negra se disipó y el cuerpo de Walt emergió de ella y cayó pesadamente al suelo. El anciano se apresuró a comprobarlo, pero para entonces Walt se había convertido en un cadáver sin vida. Tenía los ojos cerrados y su rostro aún reflejaba asombro y desesperación, como si no pudiera aceptar la llegada de la muerte en el último instante. El anciano tembló y acarició el rostro de Walt, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Murmuró para sí: hermano. Su corazón se llenó de un dolor y un arrepentimiento infinitos. Había convencido a Walt de no actuar tan impulsivamente, pero Walt, cegado por la venganza, no escuchó el consejo y finalmente se dirigió hacia la destrucción. Gracias por dejarle a mi hermano un cuerpo completo, y en cuanto a la emperatriz, tus dos hermanas también regresarán sanas y salvas, dijo el anciano con lágrimas turbias en los ojos y voz temblorosa. Aunque había perdido a su hermano, seguía agradecido por la tolerancia de Luffy. Y el anciano no rompió su promesa. Tras pedir a sus soldados que llevaran el cuerpo de Walt de vuelta al barco, Sonia y Mary fueron liberadas una tras otra. Aunque ambas presentaban algunas contusiones, afortunadamente no sufrieron heridas graves. Sus ojos brillaban de ira y desgana, pero fueron derrotadas por un poderoso enemigo de un solo golpe. Luffy-san, muchas gracias esta vez. Si no, nuestras dos hermanas probablemente estarían en peligro. Sonia y Mary expresaron sinceramente su gratitud a Luffy. En ese momento, Hancock se hizo a un lado, con sus hermosos ojos brillando de amor, mirando a Luffy con ternura. No pude evitar suspirar. El hombre que me gusta es realmente increíble. Luffy escuchó sus palabras, con una brillante sonrisa en su rostro, y dijo: jaja, todos somos amigos, esto es lo que debo hacer. El tiempo pasó rápido, y medio año pasó en un abrir y cerrar de ojos. Durante este tiempo, Luffy dominó con éxito la poderosa habilidad del enredo de colores del Overlord mediante un esfuerzo incansable. A medida que su fuerza aumentaba, decidió salir a buscar una ola, y al mismo tiempo, extrañaba a Utainami Robin. Aunque la emperatriz estaba un poco celosa de la decisión de Luffy, no la detuvo. Sabía que todos eran familia y tenían sentimientos profundos el uno por el otro. Sin embargo, la noche antes de que Luffy se marchara, estalló una feroz batalla entre Hancock y Luffy. La batalla fue extremadamente feroz, y ambos bandos hicieron todo lo posible. Al final, Hancock decidió ceder y alzó las manos en señal de derrota. Tras la batalla, se abrazaron y pasaron una noche inolvidable juntos. A la mañana siguiente, cuando Luffy estaba a punto de irse, su rostro estaba pálido como el papel y le temblaban ligeramente las piernas. Hancock lo miró con una sonrisa de satisfacción. Sabía que Luffy estaba exhausto por la batalla de la noche anterior, pero también comprendía que esta era la encarnación de sus profundos sentimientos. Capítulo 166. El anciano estaba muy feliz. Luffy, debes volver a verme más a menudo. Te esperaré en el país de las mujeres. Hancock se quedó de pie en la orilla, mirando a Luffy frente a ella, y dijo con reticencia en sus ojos. Luffy se giró y miró a Hancock, esbozando una sonrisa, y respondió en voz baja: bueno, seguro que volveré a verte. Después, aplastó la piedra de teletransportación que tenía en la mano. Acompañada por una luz deslumbrante, la figura de Luffy desapareció al instante. Hancock dudó en irse durante un buen rato, y sus ojos permanecieron fijos en el lugar donde Luffy acababa de estar, y parecía que aún podía ver su radiante sonrisa. Sonia y Mary se acercaron, le dieron unas suaves palmaditas en los hombros a Hancock y la consolaron. Está bien, hermana, Luffy se fue, volvamos. Hancock recuperó el sentido y asintió, pero sus ojos aún reflejaban afecto y reticencia. De hecho, Hancock estaba inmensamente feliz porque finalmente se había convertido en la verdadera esposa de Luffy. Al pensarlo, no pudo evitar cubrirse la cara y susurró: Luffy es tan feroz que no sé si las demás hermanas podrán soportarlo. Si de verdad no puedes, déjame soportarlo sola. Sonia y Mary, detrás de ella, oyeron esto y se cubrieron la cara con las manos, suspirando en sus corazones. Se acabó. La hermana perfecta que tenían en mente se ha ido.
Al mismo tiempo, en la capital de Lejía, un rayo de luz apareció repentinamente en medio de la calle. La luz se disipó gradualmente y la figura de Luffy emergió lentamente. Los transeúntes, aterrorizados por la repentina escena, huyeron en todas direcciones. Luffy observó el bullicioso mercado y no pudo evitar emocionarse un poco. Si no hubiera tenido a Uta a su lado de niño, Lejía ya estaría en ruinas. Pero ahora no era momento de pensar en esas cosas. Aún tenía que averiguar dónde estaba Uta. Pero antes de que Luffy pudiera dar unos pasos, se vio rodeado de soldados que habían llegado tras enterarse de la noticia. ¡Alto! ¿Quiénes son? ¿Por qué aparecieron de repente en Lejía? ¿Cuál es su propósito? El soldado líder agarró la lanza con fuerza y preguntó con voz atronadora. Los soldados detrás de él miraban a Luffy con ojos dubitativos, y siempre sentían que el hombre frente a ellos les resultaba familiar. De repente, uno de los soldados pareció recordar algo y le susurró al oído. El rostro del líder se tornó solemne de repente, y un destello de asombro y vigilancia brilló en sus ojos. De repente, levantó la cabeza, miró a Luffy y dijo con tono serio. Luffy sombrero de paja, siendo uno de los 4 emperadores, ¿cómo pudiste aparecer aquí de repente? ¿Cuáles son exactamente tus intenciones? En cuanto se oyó la voz, la multitud que observaba la conmoción estalló al instante, y la gente huyó presa del pánico, temiendo verse atrapada en esta repentina tormenta. 4 emperadores, ¿cuándo sucedió? ¿Por qué no lo sé? Luffy, un poco confundido, negó con la cabeza con impotencia, con una sonrisa amarga. Miró a los soldados que lo rodeaban poco a poco y explicó con sinceridad. Oigan, si les digo que solo busco a alguien, ¿me creerán? Sin embargo, al enfrentarse a estos soldados con expresión firme y un miedo intrépido a la muerte, Luffy supo en el fondo que no creerían fácilmente sus palabras. En ese momento, los soldados que lo rodeaban reforzaron sus armas, listos para abalanzarse y competir con Luffy en cualquier momento. Al ver esto, Luffy suspiró profundamente y voló rápidamente, directo al cielo, alejándose del suelo. Cuando la figura de Luffy desapareció en el aire, los soldados se miraron confundidos. ¡Qué mal! Dense prisa y notifiquen a todos los soldados que se preparen para la batalla e informen al rey de inmediato, pidiéndole que pida ayuda a la armada. El líder, que reaccionó de inmediato, dio una orden en voz alta. Su rostro estaba extremadamente feo y un sudor frío le corría por la frente. Solo podía orar en silencio para que Dios los bendiga y los ayude a sobrevivir a esta crisis. Volando por los aires, Luffy se rascó la cabeza y se dijo. Es cierto que la gente le teme a la fama y los cerdos a la gordura, pero, claro, ¿cuándo me convertí en uno de los 4 emperadores? ¿Acaso el tío Barba Blanca no sigue vivo? Estaba muy confundido, pero pronto atrajo su atención un hermoso coro. Luffy bajó la vista y vio a un grupo de bellezas practicando canciones bajo la dirección de Uta en un jardín florido. Al ver a Uta, Luffy se llenó de alegría y, sin importarle si había otras personas alrededor, bajó del cielo, la abrazó y se fue volando rápidamente. Las chicas cantantes se quedaron atónitas por un momento. Se miraron entre sí, desconcertadas. ¿Cómo pudo Uta, que estaba justo frente a ellas, desaparecer de repente? Las chicas que reaccionaron después estaban desorientadas, buscándola por todas partes. En ese momento, Luffy ya había volado con Uta en brazos, volando hacia la distancia. Algunas de las chicas de abajo entraron al palacio y reportaron el asunto al rey Gordon. Gordon también estaba ansioso. Entonces, un soldado entró corriendo y le informó de la aparición de Luffy, el 4 emperadores. Gordon se tranquilizó de repente. Resultó que el novio de Uta había venido a buscar a su novia. ¿De verdad, al novio de Uta le falta un músculo en el cerebro? Se quejó Gordon en silencio. Uta sintió el aliento familiar y finalmente se sintió aliviada. Miró fijamente el rostro de Luffy, y la sensación de extrañarlo la invadió al instante. Besó los labios de Luffy con fiereza. El beso duró largo rato, como si quisiera integrar en él toda la nostalgia. Cuando finalmente se separaron, las lágrimas asomaron a los ojos de Uta. Bajo la guía de Uta, ambos llegaron rápidamente a un rincón vacío. Uta abrazó a Luffy con fuerza y no quiso soltarlo. Bajó la vista y vio a los soldados buscándola por todas partes, y no pudo evitar sonreír. Luffy miró la escena frente a él y no pudo evitar reír. De verdad, todo es por tu culpa. Uta puso los ojos en blanco y se soltó de sus brazos. Contempló la escena con una sonrisa. Uta comenzó a contarle a Luffy su experiencia. Dijo que, tras ser abofeteada por el gran oso, cayó en las islas Shampodi. En ese momento, estaba pensando en crear una nueva canción sola en lo profundo del bosque detrás del palacio. De repente, cayó del cielo, asustando a Gordon, que estaba a su lado. Gordon reconoció a Uta de un vistazo y supo que era una músico de los piratas del sombrero de paja.
Sin embargo, por aprecio y protección hacia su talento, Gordon decidió ayudarla. Tras disfrazarse, la llevó de vuelta al palacio discretamente. Y la verdadera identidad de Uta solo la conocen los habitantes del palacio. Capítulo 167. Los dos estaban muy felices. Ah, por cierto, Luffy. Uta recordó algo de repente y preguntó: ¿saben que se han convertido en los nuevos 4 emperadores? Luffy escuchó esto y mostró una expresión de desconcierto en su rostro. ¿Eh? ¿Qué nuevos 4 emperadores? Uta abrió mucho los ojos y dijo con incredulidad: Luffy, ¿no lo sabes? Me quedé en shock cuando escuché la noticia. Al ver que Luffy todavía estaba perdido, Uta simplemente le contó lo que sucedió. Después de escuchar, Luffy de repente se dio cuenta. Así que así es. Sin embargo, no pareció importarle mucho y se encogió de hombros con indiferencia. Tarde o temprano, te convertirás en uno de los 4 emperadores, no importa, es solo un asunto menor. Uta sonrió con impotencia y luego preguntó: entonces, ¿sabes por qué Aokiji dejó la marina? Luffy negó con la cabeza. No lo sé, pero ya es mi tripulante. Uta abrió mucho los ojos y dijo sorprendido: no, Luffy, ¿por qué Aokiji se uniría a nosotros? Aunque no se uniera a la marina, según el sentido común, debería elegir vivir aislado o dedicarse a otras cosas en lugar de convertirse en pirata. Luffy sonrió con indiferencia. Jaja, no te preocupes, Uta. Ya que Aokiji eligió este camino, déjalo ir. Uta todavía estaba en shock, pero al ver a Luffy tan decidido, tuvo que creer en su decisión. Luffy le dio una palmadita a Uta en el hombro y la consoló. Tranquila, me encargaré de todo. Sea cual sea su propósito, mientras estemos alerta y preparados para afrontarlo en cualquier momento, todo irá bien. Lo más importante ahora es volver rápido al palacio, donde todavía hay mucha gente esperándonos. Uta asintió. Ciertamente entendía lo que Luffy quería decir, y no pudo evitar sentirse un poco aliviada. Luffy la miró y asintió con una sonrisa, luego la levantó y voló hacia el palacio como un pájaro. En ese momento, el palacio ya era un caos. El rey estaba estrechamente custodiado por un gran número de tropas, y también había muchos soldados patrullando el palacio para garantizar la seguridad. Luffy no quería causar más caos ni problemas, así que, tras derrotar a Uta, rápidamente tomó un sombrero invisible del centro comercial, se lo puso discretamente y la siguió de cerca. Uta llevaba una máscara de camuflaje y parecía muy misteriosa. Cuando apareció en la puerta del palacio, los soldados que la custodiaban sintieron un gran alivio y la llevaron de inmediato ante Gordon. ¡Qué bien estar de vuelta, qué bien estar de vuelta! Uta, ¿estás bien? ¿Te hizo daño ese maldito sombrero de paja? Preguntó Gordon aliviado al ver a Uta de vuelta, y luego preguntó con aire pretencioso. Uta negó con la cabeza suavemente, indicando que estaba bien. Le pidió a Gordon que dejara salir a quienes la rodeaban para que pudieran hablar en privado. Cuando solo quedaban 2 en el palacio, Luffy se quitó el sombrero de invisibilidad y reveló su verdadero rostro. Eres el capitán Luffy de los piratas del sombrero de paja que mencionó Uta, ¿verdad? Lo siento mucho. Gordon se acercó a Luffy con algo de culpa y una expresión de disculpa en el rostro, pero Luffy simplemente le hizo un gesto con la mano, diciendo que no tenía por qué preocuparse. Sonrió y le explicó su propósito, y Gordon recibió con entusiasmo la llegada de Luffy. Le dijo que Uta estaba allí y luego lo llevó a su habitación. Gordon le recordó a Luffy que era mejor no salir a escondidas antes de que se levantara la alerta para evitar causar más conmoción. Después de que Gordon se fuera, Luffy miró a Uta en sus brazos y preguntó en voz baja. Por cierto, Uta, ¿puedes controlar perfectamente a Totumujika ahora? De hecho, Luffy vino esta vez. Además de visitar a Uta, lo más importante era ayudarla a dominar a la perfección esa poderosa fuerza. Sin embargo, Uta negó con la cabeza con impotencia, con una sonrisa amarga en el rostro. También intentó controlar a Totumujika, pero cada vez solo podía invocarla durante unos minutos, y pronto se revertía. Si no fuera porque la puntuación aparecía a tiempo antes de ser controlada por Totumujika, me temo que Elegía habría sido destruida hace mucho tiempo, lo que angustió mucho a Uta. No sabía cómo controlar mejor a Totumujika. Sistema, ¿tienes alguna solución? Luffy no sabía qué hacer con este problema, así que solo podía pedirle ayuda al sistema. El sistema ya estaba acostumbrado. Se ha detectado que el anfitrión ganó la guerra en la cima, y las recompensas se entregarán primero. Recompensa al anfitrión. Carta del despertar de la fruta, respiración solar, carta de la desafortunada, carta de transformación, carta de invalidación de habilidad, 2 de cada una, y canción de control del alma. Tarjeta del despertar de la fruta, lata para despertar cualquier fruta del diablo del anfitrión. Esto significa que Luffy puede potenciar aún más su fruta del diablo y ejercer un poder aún más poderoso.
La respiración solar, del mundo Demon Slayer, es el origen de todos los métodos de respiración y el más potente, pero es más difícil de practicar que otros. Luffy comprende el valor de este método, que ayudará a Zoro y Queen a fortalecerse. Soul Control Song, que puede controlar completamente a Totumjika. Soul Control Song no es tan simple, en cuanto a sus otros efectos, solo puede ser desarrollado por el propio usuario. Luffy está lleno de expectativas por esta habilidad, porque puede ayudar a Uta a controlar mejor la situación e incluso puede cambiar toda la situación de batalla. En cuanto el sistema terminó de hablar, la partitura de 100 apareció repentinamente frente a Uta. Al pasar las páginas, apareció una nueva partitura. Uta estudió atentamente esta nueva canción y se sorprendió al comprender sus efectos. Tras comprender los efectos de esta nueva canción, Uta abrazó a Luffy con alegría. Sabía que todo esto se debía a Luffy. Si no fuera por él, jamás podría controlar a Totumjika. Uta abrazó a Luffy con fuerza, expresando su alegría y gratitud. Uta, impaciente, atrajo a Luffy de inmediato para experimentar. Ansiaba comprobar si esta nueva canción era realmente efectiva. Tras entrar en el espacio de entrenamiento, respiró hondo y cantó la canción para invocar a Totumjika. Tras invocarlo por completo, Uta volvió a cantar la canción que controla el alma. En el momento en que sonó, Totumjika gritó de dolor mientras se sujetaba la cabeza, y su enorme cuerpo se retorcía constantemente. Después de un rato, Totumjika se calmó, y Uta también sintió que ahora casi obedecía sus órdenes. Tras el experimento de Uta, le llegó el turno a Luffy. Luffy miró con entusiasmo la tarjeta del despertar de la fruta en su mano y la usó sobre la fruta de goma sin dudarlo. Al romperse la tarjeta, un rayo de luz se fundió rápidamente con la fruta de goma, y entonces Luffy sintió una poderosa fuerza recorriendo su cuerpo. Fue una sensación sin precedentes. En ese momento, un estallido de tambores apasionados resonó en todo el espacio de entrenamiento, y el sonido fue tan fuerte que incluso Uta se sobresaltó. ¿Qué pasa? Uta miró a su alrededor con una expresión de desconcierto en su rostro. No lo sé. Pero me siento tan bien ahora. Luffy también estaba desconcertado, pero no pudo evitar reír. Junto con el sonido de los tambores y las risas, el cuerpo de Luffy cambió gradualmente, comenzando con su cabello volviéndose blanco, seguido de su ropa, y finalmente una nube blanca de humo rodeó el cuerpo de Luffy, formando una escena misteriosa y solemne. ¡Guau! Luffy, pareces un inmortal. Exclamó Uta. En ese momento, Luffy rió a carcajadas, llena de confianza y heroísmo, como si pudiera atravesar las nubes y alcanzar el cielo. Esta risa contagió rápidamente a Uta, quien rió con él. Sin embargo, cuando ambos estaban felices, Luffy sintió que una extraña consciencia intentaba apoderarse de su cuerpo. Esta consciencia era extremadamente poderosa, e incluso distrajo a Luffy por un instante. Pero justo cuando estaba a punto de lograrlo, el sistema en su cerebro emitió un repentino y frío bufido, y entonces Luffy sintió que la consciencia que quería ocupar su cuerpo desapareció sin dejar rastro. ¿Qué pasa? Luffy volvió en sí y frunció el ceño. Capítulo 168. El anciano fue enterrado en la tumba. Anfitrión, la consciencia que sientes proviene de tu fruta Nika. Esa consciencia no despertará antes de que la fruta despierte, pero cuando ésta despierte, esta consciencia también despertará con el despertar de la fruta. Esta consciencia también eliminará la consciencia del usuario de la habilidad cuando la fruta despierte. A medida que el usuario de la habilidad use la habilidad del despertar de la fruta, esta consciencia reemplazará gradualmente a su dueño original hasta que finalmente controle por completo este cuerpo, respondió el sistema a la pregunta de Luffy. Al oír esto, Luffy frunció el ceño levemente. ¿Conciencia? ¿Será Joy Boy? ¿Está haciendo esto para reemplazarme y liberar al mundo? Luffy murmuró en voz baja, un poco confundido y desconcertado, pero no entendía el verdadero significado de lo que hacía Joy Boy. Después de todo, el sistema había resuelto su consciencia restante. Pensando en esto, Luffy negó con la cabeza y dejó de darle vueltas a esas cosas. Comprendió que, pasar a lo que pasara, debía mantener su voluntad y sus creencias, sin dejarse influenciar por factores externos. Pase lo que pase, no quiero saber el propósito de una persona muerta. Solo quiero usar este poder para proteger a las personas importantes para mí y la libre aventura en este mar. Dijo Luffy con firmeza. Después de eso, Luffy se quitó el sombrero de paja que llevaba al cuello y sonrió radiante. Creía que, si se mantenía firme en sus creencias, podría superar todas las dificultades y hacer realidad sus sueños. Durante el siguiente periodo, Luffy acompañaba a Uta a pasear por el jardín del palacio todos los días, sintiendo el calor del sol y la caricia de la brisa. Se tomaban de la mano, reían y conversaban, como si fueran los únicos en el mundo.
Al caer la noche, Luffy entraba en el espacio del sistema y exploraba nuevos poderes con Uta. Con la práctica continua de la quinta marcha, Luffy fue descubriendo poco a poco el secreto. Descubrió que este poder no solo lo hacía más fuerte, sino que también modificaba las propiedades de los objetos circundantes. En un combate de entrenamiento con Totemujika, invocado por Uta, Luffy se sorprendió al descubrir que podía transformar fácilmente cualquier parte de Totemujika en goma. Esto le hizo exclamar: «Así que este es el verdadero poder de la fruta Nika», exclamó Luffy con entusiasmo. Se dio cuenta de que este poder tiene un potencial ilimitado y le permite ejercer una fuerza sin precedentes en combate. Sin embargo, lo que más sorprendió a Luffy fue que, incluso si el enemigo lo derribaba, podía recuperarse rápidamente como un animal y ponerse de pie. Esta vitalidad y capacidad de recuperación mejoraron enormemente su resistencia en combate, y le dieron la confianza suficiente para enfrentarse a cualquier enemigo poderoso. Además, Luffy también descubrió que su habilidad para controlar varios elementos en la quinta marcha había mejorado considerablemente. Luffy pensó con entusiasmo: «Siento que ahora puedo superar a 100 de mis anteriores versiones». Lo mismo ocurre con Uta. Su fuerza también ha aumentado significativamente tras controlar a Totemujika. Aunque no puede usar armamento avanzado ni observación con la misma fluidez que Luffy, envuelve la dominación armamentística en torno al ataque sónico y luego lo amplifica con Totemujika. Su poder es asombroso incluso para Luffy. Además, Uta ahora puede invocar a los soldados de notas del mundo de la canción al mundo real. Se puede decir que el viaje de Luffy está lleno de logros. Sin embargo, el tiempo siempre pasa rápido, y 2 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Ese día, Uta yacía sobre el pecho de Luffy, con los ojos llenos de reticencia. ¿Te vas, Luffy? Luffy miró a Uta y asintió suavemente. Sabía que tenía otras cosas importantes que hacer. La siguiente parada era ir a donde estaba Zoro y enseñarle la respiración del sol. Aunque la respiración del sol se describe como extremadamente difícil, Luffy cree que con el talento de Zoro y Kuina, no es difícil tener éxito en el entrenamiento. Luffy frotó la cabecita de Uta y lo consoló. No estés triste, Uta, nos volveremos a encontrar en unos meses, ¿verdad? A la mañana siguiente, a Luffy le temblaban las piernas y, bajo la mirada de Uta, aplastó la piedra de teletransportación, saliendo de allí como un rayo de luz. En ese momento, el rostro de Uta seguía sonrojado. Tras la partida de Luffy, Uta dejó de lado todos los conciertos y se concentró en entrenar para fortalecerse. En la sombría isla donde se encuentran Zoro y Kuina, se enfrentan a un cruel entrenamiento. Esta isla se llama Isla Fantasma porque está llena de una atmósfera sombría y aterradora. En este momento, reciben al mejor espadachín del mundo, Aokeyemi. Entrenamiento especial de Aoke. Ambos se esforzaron al máximo para mostrar sus mejores movimientos y atacar a Ojo de Halcón frente a ellos. Sin embargo, ante la feroz ofensiva de ambos, Ojo de Halcón parecía tranquilo. Se le vio empuñando un gran cuchillo, desbaratando fácilmente la ofensiva de los dos y señalando sus defectos. Aunque Ojo de Halcón no estaba familiarizado con el método de respiración, como el mejor espadachín del mundo, pudo señalar con precisión las debilidades de ambos con su propia experiencia y perspicacia. Zoro, no te limites a usar la fuerza bruta. Aunque tu aliento de fuego es poderoso, también necesitas saber usar el poder con destreza. De igual manera, el aliento de trueno también requiere que domines las habilidades de ráfaga de poder. Solo así podrás blandir una espada exquisita. En cuanto a Kuina, el aliento de las flores es similar al aliento del agua. La clave está en vencer lo duro con lo suave. Esto es precisamente lo que necesitas comprender a fondo ahora mismo, dijo Aokeye con seriedad. Después de eso, los recogió y los volvió a sacar volando. Mirando a las dos personas tendidas en el suelo, Ojo de Halcón añadió con ligereza. Tienen un gran potencial, pero aún necesitan esforzarse. Recuerden, cada habilidad que enseño es la clave para convertirse en un excelente espadachín. Después, Ojo de Halcón se dio la vuelta y se fue, dejando a los dos reflexionando sobre sus defectos. En esta isla sombría, Zoro y Kuina continuaron su duro entrenamiento, buscando alcanzar un nivel superior en la esgrima. Sabían que solo mediante esfuerzo y entrenamiento incansables podrían alcanzar sus sueños. Zoro se levantó del suelo y miró a Ojo de Halcón con expresión indecisa. Kuina reflexionó a un lado. Siempre había confiado demasiado en estos movimientos de espada y había olvidado la esencia. En ese momento, Ojo de Halcón, que no había caminado mucho, se puso alerta de repente. Un rayo de luz apareció repentinamente frente a Zoro y Kuina. Al observar la luz familiar, Zoro sonrió levemente, pero Ojo de Halcón, que se acercaba, no lo notó y atacó el lugar donde apareció la luz. Joder, ¿qué haces? ¡Ay!
Luffy vio una densa energía de espada atacándolo en cuanto apareció. Estaba tan asustado que inmediatamente reemplazó varios escudos elementales para bloquear el ataque. Ojo de Halcón se mostró un poco más cauteloso al ver a la persona familiar. Miró a Luffy de arriba abajo y dijo con satisfacción: como era de esperar del nieto de un héroe naval, eres mucho más fuerte que la última vez que te vi. Ja, 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 ¿en quién estaba pensando? Resultó ser tú, el chico del sombrero de paja. En ese momento, se escuchó una risa familiar, y la Loli fantasma perona descendió del cielo, miró a Luffy y rió. Luffy también sonrió y dijo: hace mucho que no nos vemos. Y no se te ocurra usar a tu fantasma pesimista para atacarme a escondidas. Capítulo 169. El anciano fue enterrado en la tumba. Anfitrión, la consciencia que sientes proviene de tu fruta Nika. Esa consciencia no despertará antes de que la fruta despierte, pero cuando ésta despierte, esta consciencia también despertará con el despertar de la fruta. Esta consciencia también eliminará la consciencia del usuario de la habilidad cuando la fruta despierte. A medida que el usuario de la habilidad use la habilidad del despertar de la fruta, esta consciencia reemplazará gradualmente a su dueño original hasta que finalmente controle por completo este cuerpo, respondió el sistema a la pregunta de Luffy. Al oír esto, Luffy frunció el ceño levemente. ¿Conciencia? ¿Será Joy Boy? ¿Está haciendo esto para reemplazarme y liberar al mundo? Luffy murmuró en voz baja, un poco confundido y desconcertado, pero no entendía el verdadero significado de lo que hacía Joy Boy. Después de todo, el sistema había resuelto su consciencia restante. Pensando en esto, Luffy negó con la cabeza y dejó de darle vueltas a esas cosas. Comprendió que, pasar a lo que pasara, debía mantener su voluntad y sus creencias, sin dejarse influenciar por factores externos. Pase lo que pase, no quiero saber el propósito de una persona muerta. Solo quiero usar este poder para proteger a las personas importantes para mí y la libre aventura en este mar. Dijo Luffy con firmeza. Después de eso, Luffy se quitó el sombrero de paja que llevaba al cuello y sonrió radiante. Creía que, si se mantenía firme en sus creencias, podría superar todas las dificultades y hacer realidad sus sueños. Durante el siguiente periodo, Luffy acompañaba a Uta a pasear por el jardín del palacio todos los días, sintiendo el calor del sol y la caricia de la brisa. Se tomaban de la mano, reían y conversaban, como si fueran los únicos en el mundo. Al caer la noche, Luffy entraba en el espacio del sistema y exploraba nuevos poderes con Uta. Con la práctica continua de la quinta marcha, Luffy fue descubriendo poco a poco el secreto. Descubrió que este poder no solo lo hacía más fuerte, sino que también modificaba las propiedades de los objetos circundantes. En un combate de entrenamiento con Totemújica, invocado por Uta, Luffy se sorprendió al descubrir que podía transformar fácilmente cualquier parte de Totemújica en goma. Esto le hizo exclamar: así que este es el verdadero poder de la fruta Nika. Exclamó Luffy con entusiasmo. Se dio cuenta de que este poder tiene un potencial ilimitado y le permite ejercer una fuerza sin precedentes en combate. Sin embargo, lo que más sorprendió a Luffy fue que, incluso si el enemigo lo derribaba, podía recuperarse rápidamente como un animal y ponerse de pie. Esta vitalidad y capacidad de recuperación mejoraron enormemente su resistencia en combate, y le dieron la confianza suficiente para enfrentarse a cualquier enemigo poderoso. Además, Luffy también descubrió que su habilidad para controlar varios elementos en la quinta marcha había mejorado considerablemente. Luffy pensó con entusiasmo: siento que ahora puedo superar a 100 de mis anteriores versiones. Lo mismo ocurre con Uta. Su fuerza también ha aumentado significativamente tras controlar a Totemújica. Aunque no puede usar armamento avanzado ni observación con la misma fluidez que Luffy, envuelve la dominación armamentística en torno al ataque sónico y luego lo amplifica con Totemújica. Su poder es asombroso incluso para Luffy. Además, Uta ahora puede invocar a los soldados de notas del mundo de la canción al mundo real. Se puede decir que el viaje de Luffy está lleno de logros. Sin embargo, el tiempo siempre pasa rápido, y 2 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Ese día, Uta yacía sobre el pecho de Luffy, con los ojos llenos de reticencia. ¿Te vas, Luffy? Luffy miró a Uta y asintió suavemente. Sabía que tenía otras cosas importantes que hacer. La siguiente parada era ir a donde estaba Zoro y enseñarle la respiración del sol. Aunque la respiración del sol se describe como extremadamente difícil, Luffy cree que con el talento de Zoro y Kuina, no es difícil tener éxito en el entrenamiento. Luffy frotó la cabecita de Uta y lo consoló. No estés triste, Uta, nos volveremos a encontrar en unos meses, ¿verdad? A la mañana siguiente, a Luffy le temblaban las piernas y, bajo la mirada de Uta, aplastó la piedra de teletransportación, saliendo de allí como un rayo de luz.
En ese momento, el rostro de Uta seguía sonrojado. Tras la partida de Luffy, Uta dejó de lado todos los conciertos y se concentró en entrenar para fortalecerse. En la sombría isla donde se encuentran Zoro y Kuina, se enfrentan a un cruel entrenamiento. Esta isla se llama Isla Fantasma porque está llena de una atmósfera sombría y aterradora. En este momento, reciben al mejor espadachín del mundo, Aoke Yemi. Entrenamiento especial de Aoke. Ambos se esforzaron al máximo para mostrar sus mejores movimientos y atacar a Ojo de Halcón frente a ellos. Sin embargo, ante la feroz ofensiva de ambos, Ojo de Halcón parecía tranquilo. Se le vio empuñando un gran cuchillo, desbaratando fácilmente la ofensiva de los dos y señalando sus defectos. Aunque Ojo de Halcón no estaba familiarizado con el método de respiración, como el mejor espadachín del mundo, pudo señalar con precisión las debilidades de ambos con su propia experiencia y perspicacia. Zoro, no te limites a usar la fuerza bruta. Aunque tu aliento de fuego es poderoso, también necesitas saber usar el poder con destreza. De igual manera, el aliento de trueno también requiere que domines las habilidades de ráfaga de poder. Solo así podrás blandir una espada exquisita. En cuanto a Kuina, el aliento de las flores es similar al aliento del agua. La clave está en vencer lo duro con lo suave. Esto es precisamente lo que necesitas comprender a fondo ahora mismo, dijo Aokeye con seriedad. Después de eso, los recogió y los volvió a sacar volando. Mirando a las dos personas tendidas en el suelo, Ojo de Halcón añadió con ligereza. Tienen un gran potencial, pero aún necesitan esforzarse. Recuerden, cada habilidad que enseño es la clave para convertirse en un excelente espadachín. Después, Ojo de Halcón se dio la vuelta y se fue, dejando a los dos reflexionando sobre sus defectos. En esta isla sombría, Zoro y Kuina continuaron su duro entrenamiento, buscando alcanzar un nivel superior en la esgrima. Sabían que solo mediante esfuerzo y entrenamiento incansables podrían alcanzar sus sueños. Zoro se levantó del suelo y miró a Ojo de Halcón con expresión indecisa. Kuina reflexionó a un lado. Siempre había confiado demasiado en estos movimientos de espada y había olvidado la esencia. En ese momento, Ojo de Halcón, que no había caminado mucho, se puso alerta de repente. Un rayo de luz apareció repentinamente frente a Zoro y Kuina. Al observar la luz familiar, Zoro sonrió levemente, pero Ojo de Halcón, que se acercaba, no lo notó y atacó el lugar donde apareció la luz. Joder, ¿qué haces? ¡Ay! Luffy vio una densa energía de espada atacándolo en cuanto apareció. Estaba tan asustado que inmediatamente reemplazó varios escudos elementales para bloquear el ataque. Ojo de Halcón se mostró un poco más cauteloso al ver a la persona familiar. Miró a Luffy de arriba abajo y dijo con satisfacción. Como era de esperar del nieto de un héroe naval, eres mucho más fuerte que la última vez que te vi. Ja, 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 ¿en quién estaba pensando? Resultó ser tú, el chico del sombrero de paja. En ese momento, se escuchó una risa familiar, y la Loli fantasma Perona descendió del cielo, miró a Luffy y rió. Luffy también sonrió y dijo. Hace mucho que no nos vemos. Y no se te ocurra usar a tu fantasma pesimista para atacarme a escondidas. Capítulo 170. Los dos estaban muy felices. ¿Cómo sabes qué voy a hacer ahora? Dijo Perona sorprendida, tapándose la boca. Pero Luffy solo sonrió y no respondió, mientras Perona murmuraba con tristeza. De verdad, no es nada lindo, y luego se fue flotando. Ojo de Halcón lo vio y dijo sorprendido. Chico de sombrero de paja, ¿has aprendido a usar el haki de observación avanzada? Luffy asintió y dijo. Bueno, después de la guerra, me convertí en aprendiz de Rayleigh, y él me enseñó el haki de observación avanzada y el haki de armamento. Ojo de Halcón estaba un poco deprimido. Le tomó 2 años practicar el haki de observación hasta el nivel avanzado, pero este chico frente a él solo tardó 1 año en usar esta habilidad con destreza, lo cual es realmente asombroso. Sin embargo, si Aokeye supiera que Luffy en realidad solo tardó medio año, y que en el medio año restante también aprendió a dominar, probablemente se sorprendería aún más. En ese momento, Luffy recordó algo de repente. Volteó la cabeza para mirar a Zoro y Kuina, sacó la respiración del sol de su bolsillo, se la entregó y dijo con una sonrisa. Por cierto, Zoro, Kuina, este método de respiración es para ustedes. Aunque no entiendo el manejo de la espada, veo que este método es más fuerte que el que les di antes. Zoro y Kuina recibieron el aliento del sol, y una pizca de emoción brilló en sus ojos. Conocían el valor de este don. Para ellos, significaba un poder más poderoso y un reino superior. Al oír esto, Ojo de Halcón se interesó de inmediato y se acercó a Zoro para echar un vistazo. No se sabe si no se mira. Ojo de Halcón quedó fascinado al instante con este método de respiración profunda. Zoro y Kuina no eran tacaños. Los tres simplemente se sentaron juntos a estudiarlo.
Luffy observaba desde un lado. Se agachó en el suelo y contó hormigas por aburrimiento. El tiempo transcurría minuto a minuto, y las piernas de Luffy estaban entumecidas de tanto agacharse. No podía evitar estirar y estirar los músculos. Tras un tiempo indeterminado, cuando las piernas de Luffy estaban a punto de entumecerse por la postura en cuclillas, Aokeye se levantó de repente, como si hubiera entrado en un estado de bienestar. En ese momento, estaba completamente absorto en sí mismo, concentrándose en ajustar su respiración según el método del libro. Entonces, blandió la pesada Black Blade Knight en su mano, y cada golpe estaba acompañado de una ímpetu feroz. Mientras blandía la espada, los movimientos de respiración solar también se ejecutaban uno a uno. Sin embargo, al fin y al cabo, era su primer intento, y al pasar al quinto estilo, los movimientos de Ojo de Halcón eran algo extenuantes y difíciles de continuar. Aún así, demostró una fuerza y una comprensión asombrosas de la esgrima. ¡Qué gran método de respiración, chico del sombrero de paja! Ojo de Halcón se detuvo, se guardó la espada negra nocturna en la cintura y le dio las gracias a Luffy. Luego, preguntó con duda: ¿pero confías tanto en que puedo aprender una habilidad tan poderosa? ¿No temes que Zoro y los demás no puedan derrotarme en el futuro? ¿Qué pasa? Zoro y los demás también lo esperan. Yo también creo que Zoro y los demás no perderán contra ti en el futuro, dijo Luffy con seguridad. Ojo de Halcón se quedó un poco aturdido y luego esbozó una leve sonrisa. No dijo nada más, solo miró a Zoro y Kuina, quienes aún estaban en proceso de iluminación. Después de un largo rato, de repente abrió la boca y le prometió a Luffy: Luffy, el próximo año haré todo lo posible para entrenar a Zoro y Kuina y convertirlos en espadachines más fuertes. Luffy sonrió al oír esto. Sabía que Ojo de Halcón era un hombre de palabra. Al mismo tiempo, comprendió que la razón por la que Ojo de Halcón aceptó enseñarles a Zoro y Kuina fue porque le enseñó el aliento del sol. Así que Ojo de Halcón hizo esto para corresponderle su amabilidad. Pensando en esto, Luffy suspiró para sus adentros. Quizás este sea el supuesto destino. Ojo de Halcón observó la sonrisa de Luffy y no dijo nada más. Después de todo, para él, solo la lucha es la mejor manera de comunicarse. Así que se apartó en silencio y esperó a que Zoro y Kuina terminaran de comprender el aliento del sol. Luffy sonrió levemente. Sabía que a Ojo de Halcón no le gustaban las tonterías. Como había hecho una promesa, sin duda haría todo lo posible por cumplirla. En ese momento, solo le quedaba esperar a que Zoro y Kuina maduraran. Como Zoro y Kuina tardarían un tiempo en comprender el aliento del sol, Luffy decidió irse primero. Tras hablar con Ojo de Halcón, sintió que se había beneficiado mucho. Tras aplastar la piedra de teletransportación, Luffy decidió ir a la siguiente parada, la isla del cielo, donde se encontraba Nami. Sin embargo, al llegar, se dio cuenta de que parecía haber llegado al lugar equivocado. Debido a que Nami se estaba duchando en ese momento, y Luffy apareció frente a ella, Nami se asustó por la repentina aparición de Luffy y gritó. Frente a la tímida Nami, Luffy se rascó la cabeza, un poco perdido. Explicó con torpeza. Bueno, si te digo que fue un accidente, ¿lo crees? Al ver la mirada asesina de Nami, Luffy no pudo evitar tragar saliva y salió rodando de la habitación. ¿De verdad, esta piedra de teletransportación no es nada fiable? ¿Cómo se llama? Se quejó Luffy deprimido, y Nami salió después de secarse. Miró a Luffy con timidez. De verdad, si quieres verla, espera a que esté lista antes de venir. En ese momento, varios ancianos con túnicas corrieron hacia aquí apresuradamente, y uno de ellos, con una túnica azul, preguntó sin aliento. Nami, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Luffy se hizo a un lado, con una mirada inocente, pensando que seguía recitando el Kingshinjue en silencio. ¿Quién iba a imaginar que algo así sucedería? Pero se sintió aliviado al ver que Nami no estaba realmente enojada. Nami miró a Luffy con fiereza mientras se arreglaba la ropa, maldiciendo al imprudente en su corazón. Pero después de todo, eran amantes, y este incidente fue solo un accidente, así que rápidamente cambió de humor y dejó de importarle. En ese momento, varios ancianos con túnicas llegaron al lugar. Todos eran residentes de la isla y estaban muy sorprendidos por lo que acababa de suceder. Entre ellos, el anciano de la túnica azul le preguntó a Nami con nerviosismo si estaba bien, con preocupación en el rostro. Justo cuando oyeron el grito de Nami, estos ancianos corrieron hacia el lugar del grito como un cohete encendido. Estaban ansiosos y preocupados de que Nami pudiera estar en peligro. Sin embargo, al ver a Luffy y Nami uno al lado del otro, la gran piedra en sus corazones finalmente cayó al suelo. El anciano de cabello azul que iba al frente mostró una sonrisa amable, con un brillo curioso en los ojos. Dijo con un tono ligeramente burlón. Oh, ja, ja, ja. Así que tú eres el novio que mencionó la pequeña Nami. Ahora sí que eres un hombre guapo.
Esta frase hizo que Nami bajara la cabeza tímidamente, mientras Luffy observaba esos rostros desconocidos con desconcierto. Entonces, para cuidar de ambos, estos ancianos organizaron una casa vacía para Luffy y Nami. Luffy se acercó a Nami y la abrazó. Nami respiró hondo, sintiendo el abrazo familiar, y luego comenzó a contarle a Luffy las cosas interesantes que le sucedieron en la isla del cielo. Recordó los buenos momentos que pasó allí, describiendo las maravillosas escenas y a la gente interesante. Mientras Nami contaba la historia, Luffy parecía sentir su felicidad como si estuviera allí. La escuchaba en silencio, exclamando o riendo de vez en cuando. Nami miraba el rostro de Luffy lleno de amor. Sabía que, sin importar cuándo ni dónde, Luffy estaría con ella. Capítulo 171. Después de pasar una maravillosa noche con Nami, Luffy no pudo evitar suspirar porque después de un año, la figura de Nami se volvió más perfecta, lo que lo hizo mirarla fijamente. Al día siguiente, Nami llevó a Luffy a un instituto de investigación, y a la entrada del instituto se encontraba el anciano de túnica azul que había liderado al grupo el día anterior. Él también fue quien acogió a Nami cuando la llevaron a la isla celestial de Visalia, Areda. Cuando Luffy vio a Areda, sonrió, se acercó y dijo: Areda, gracias por cuidar de mi Nami durante el último año. Si tienes algún problema en el futuro, puedes contactarme por este medio, y sin duda iré a solucionarlo. Dicho esto, sonrió, sacó un Denden Mushi especial y se lo entregó, haciendo una promesa. Areda tomó el Denden Mushi con una sonrisa cordial y respondió con una sonrisa: No, también nos gusta mucho la pequeña Nami. El talento que demostró esta niña en aquel entonces nos sorprendió. En el fondo, sabía lo raro que era conseguir la promesa de los 4 emperadores, por no hablar de los 4 emperadores que valoraban la amistad y la lealtad como Luffy. Areda guardó solemnemente el Denden Mushi. Aunque Visalia, donde vivían, siempre había sido un lugar tranquilo, las cosas eran impredecibles y nadie podía predecir el futuro. Por lo tanto, sin duda era una buena idea tener un 4 emperador como guardián. Mientras Nami aprendía sobre el clima con otros, Luffy se sentó en silencio a su lado y observaba, con las manos apoyadas en las mejillas y la mirada fija en Nami. Al ver que Nami escuchaba atentamente la explicación y se concentraba en tomar notas, la mirada de Luffy reveló una imperceptible ternura y mimo. La mañana pasó rápidamente, y Nami finalmente terminó su día de estudio. Estiró el cuerpo y se relajó un poco. Nami sabía que el entorno en el nuevo mundo sería peor que el de Grand Line, y tenía que esforzarse más para sobrevivir en este mar y ayudar mejor a Luffy. Por lo tanto, durante este año, no solo estudió con ahínco, sino que también aprovechó al máximo el nudo de viento único de Visalia para mejorar el palo de viento. ¿Y cómo es que esta cosa emite vientos tan fuertes?, preguntó Luffy con curiosidad, mirando el nudo de viento en la mano de Nami. Nami negó con la cabeza, con impotencia, diciendo que también le había preguntado a Areda y a los demás sobre esto, pero que tampoco supieron explicar el principio. Aunque intentaron estudiar este nudo de viento, al final no consiguieron nada. Sin embargo, cuando Luffy le quitó el nudo mágico de viento a Nami, una repentina iluminación se dibujó en su rostro. Resultó que este nudo, aparentemente común, es en realidad un dispositivo de almacenamiento de elementos. Si necesitas liberar los elementos almacenados, puedes atar algunos nudos como Nami y luego liberarlo. Además, su velocidad de reposición es rapidísima, pero hay algo que debes tener en cuenta. Este dispositivo absorbe elementos con impurezas, así que solo puedes atar 3 nudos como máximo, y uno más provocará un descontrol de los elementos. Además, debido a la naturaleza especial de la isla Visalia, este dispositivo solo puede absorber elementos de viento por el momento. Luffy infundió el poder del elemento viento en su cuerpo e inyectó continuamente su poder puro en el nudo de viento. Pronto, sintió que la capacidad de almacenamiento había alcanzado su máximo. Esta vez, Nami intentó atar más nudos y los lanzó con fuerza al cielo. Al dispersarse todos, una fuerte fuerza de viento se desató repentinamente, dispersando al instante una gran nube en el cielo. Luffy, ¿qué es esto? Nami se quedó atónita ante el poder que liberaba. Le costó mucho esfuerzo usarla para dispersar las nubes oscuras. Al final, tuvo que usar el poder de la fruta para dispersarlas. Pero ahora que Luffy la tiene en sus manos, puede dispersar fácilmente una gran nube. Entonces Luffy le explicó brevemente el principio de esta cosa, y Nami lo comprendió de repente. 2 meses son muchos, pero también cortos. Pronto Luffy irá a la isla donde está Wei Wei. Tras un largo y húmedo beso con Nami, Luffy emprenderá el viaje de nuevo. Nami también se animó e intentó darle una gran sorpresa a Luffy cuando se reencontraron. No es suficiente, tu poder no está a mi altura. El agujero negro tiene el poder de tragarlo todo. No puedes resistir después de tragar tanto.
Luffy escuchó una severa reprimenda al llegar a esta isla llena de rastros de destrucción. Miró en dirección al sonido y vio a un hombre canoso. La anciana estaba regañando a Wei Wei con una cara seria, mientras Wei Wei bajó la cabeza y no dijo nada, pero sus ojos estaban llenos de desgana y agravio. En ese momento, la anciana giró repentinamente la cabeza para mirar a Luffy y, rápidamente, lanzó un ataque de energía oscura, gritando con fuerza. ¿Quién se atreve a invadir la isla de mi Alice? Corte oscuro. Su voz tenía un matiz de ira y majestuosidad. Luffy se sobresaltó y una sensación de sorpresa lo invadió. Se dio cuenta de que la anciana también estaba usando el elemento oscuro. Esto lo dejó muy sorprendido y confundido. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensarlo mucho en ese momento, pues el ataque de la anciana ya había ocurrido. Luffy concentró inmediatamente su energía y usó su propio ataque oscuro, que chocó violentamente con el ataque de la anciana en el aire. Las dos fuerzas oscuras se entrelazaron y finalmente se disiparon en la nada. Aunque la anciana también sintió el mismo aliento, no bajó la guardia, sino que atacó con más frenesí hacia Luffy. Al mismo tiempo, Wei Wei también notó la aparición de Luffy. Intentó detener a Alice, pero fue demasiado tarde. Maldita sea, es un rayo destructivo infinito. Gritó Luffy furioso, contrarrestando rápidamente el ataque de la anciana y enviando de inmediato un poderoso rayo destructivo directo a ella. Las pupilas de la anciana se contrajeron repentinamente e hizo todo lo posible por resistir el ataque de Luffy. Entonces, en el momento en que logró resistir, su cuerpo se convirtió repentinamente en una bola de niebla negra, viajando por el espacio a una velocidad asombrosa, y apareció instantáneamente frente a Luffy. Su expresión se volvió extremadamente loca y sus ojos brillaron con una luz fanática. La luz y la oscuridad coexisten, la luz y la oscuridad coexisten, no esperaba que realmente existieran, jajajajaja. Alice agarró con fuerza los brazos de Luffy y rió como loca. Luffy también estaba confundido por esta situación. Vivi se acercó y apartó a Alice, luego se abrazó a Luffy y le explicó. Luffy, no te preocupes por el comportamiento de la maestra, ha estado buscando a alguien que pueda usar elementos de luz y oscuridad al mismo tiempo en su vida. Entonces tu profesor es realmente aburrido. Mirando a Alice que seguía riendo locamente, Luffy se quejó sin palabras, Vivi también asintió con la cabeza. Capítulo 172. Los dos estaban muy felices. Oye, ese tipo con sombrero de paja, ¿quieres ser mi aprendiz? Soy el mago más poderoso del elemento oscuro. Si quieres ser mi aprendiz, yo, Alice, estoy dispuesta a enseñarte toda la magia del elemento oscuro que conozco. Tras volverse loca, Alice se acercó a Luffy y lo invitó expectante. Luffy miró a Alice, quien vestía ropas andrajosas y parecía loca, con dudas y confusión. En ese momento, Wei Wei también explicó. No mires así a la maestra, es muy fuerte. ¿Muy fuerte? Luffy miró a Alice con dudas, murmurando para sí mismo. Aunque planeaba volver al reino de Heles después de visitar a Vivi y Robin, estaba listo para aprender magia allí. Aunque Luffy no tiene intención de aprender magia, también quiere mejorar su control sobre el poder elemental de esta manera. Alice pareció percibir las dudas de Luffy y, de repente, alzó la boca y esbozó una sonrisa pícara. Juntó las manos y cantó un hechizo. En un instante, una poderosa fuerza oscura emergió de su cuerpo. Luffy abrió mucho los ojos y observó la escena con sorpresa. Una bola de energía negra apareció en la mano de Alice, emitiendo un aliento palpitante. ¿Es esta la magia del elemento oscuro? Murmuró Luffy para sí mismo. Siento que el poder que libera esta persona es mucho mayor que el que libero yo. Si venerarla como maestra puede aumentar el poder del elemento oscuro, ¿qué te parece, muchacho? ¿Estás dispuesto a adorarme como profesor esta vez? Dijo Alicia con orgullo. Luffy pensó un momento y respondió. Puedo tomarte como mi profesor, pero debo decirte de antemano que solo puedo quedarme aquí 2 meses. Después, tengo otras cosas que hacer y no me quedaré mucho tiempo. Al enterarse de que Luffy solo podría quedarse con ella 2 meses, Vivi se llenó de decepción. Aunque quería que Luffy se quedara con ella todo el tiempo, aún tenía varias hermanas. Alice también se decepcionó al saber que Luffy solo podría quedarse 2 meses, pero prometió que haría todo lo posible por enseñarle durante los próximos 2 meses. Alice se merece ser la autoproclamada maga de elementos oscuros más poderosa. En tan solo 1 mes, el control de Luffy sobre los elementos oscuros mejoró considerablemente. Luffy también descubrió su problema. Antes, cuando controlaba elementos oscuros, siempre se concentraba en el poder, pero no controlaba cuidadosamente su flujo, lo que también provocaba una gran reducción de poder al usar habilidades. Bajo la tutela de Alice, aprendió a controlar mejor el flujo de elementos oscuros, mejorando así el poder y la precisión de sus habilidades.
Luffy siguió probando nuevas técnicas y métodos en la práctica, y gradualmente dominó un control más delicado. Luffy miró a Alice con curiosidad y le preguntó sobre los métodos para controlar otros elementos. Tras escuchar esta pregunta, Alice no pudo evitar sorprenderse y desconcertarse. No esperaba que Luffy se interesara por estos elementos y le pidiera consejo. Alice miró a Luffy y una mirada de sorpresa brilló en sus ojos. Se dio cuenta de que Luffy podría haber dominado la habilidad de controlar uno o más elementos. Luffy sonrió, indicando que había dominado con éxito la habilidad de controlar 7 elementos: fuego, hielo, tierra, trueno, viento, madera y luz, y que ahora quería aprender más sobre otros elementos. Sin embargo, Alice negó con la cabeza y dijo que no sabía cómo controlar otros elementos. Explicó que cada elemento tiene características únicas y requiere una investigación profunda para comprender su esencia. Aunque conocía algunas teorías básicas, desconocía por completo los métodos específicos de operación. Luffy frunció el ceño y comprendió lo que Alice decía. Alice le explicó que si quería aprender a controlar otros elementos, podía intentar encontrar el reino de Eles. Ese país es conocido como el legendario país mágico, y quizás pueda ayudarlo. Cuando Alice mencionó el reino de Eles, su mirada se suavizó, revelando un profundo anhelo. Luffy lo captó con intensidad y preguntó con curiosidad: «Maestra Alice, ¿usted también es de Eles?» Alice asintió, confirmando la suposición de Luffy. Le contó que había dejado Eles, pero que siempre extrañaba el país lleno de poder mágico. Luffy se conmovió y recordó su experiencia en el reino de Eles. Ayudó al rey Lister a derrotar al rey demonio y a restaurar la paz y la prosperidad del país. Decidió contarle a Alice sobre esta experiencia. Tal vez esto les permitiría estrechar lazos. He estado en Eles antes y ayudé al rey Lister a derrotar al rey demonio. ¿Dónde está el rey demonio?, dijo Luffy con orgullo. Al oír esto, Alice se quedó atónita. Miró a Luffy con incredulidad, con una expresión de incredulidad en el rostro. Murmuró para sí misma: «¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible?». Luego suspiró profundamente, como si hubiera dejado atrás el peso de tantos años. Entonces, comenzó a contar su historia. Resultó que Alice era la madre de Lister. Una vez abandonó Eles y buscó a alguien que pudiera controlar los elementos de la luz y la oscuridad al mismo tiempo. Sin embargo, el rey de entonces no comprendió su búsqueda e incluso pensó que estaba loca. Por lo tanto, Alice Lil decidió huir de casa y seguir persiguiendo su objetivo. Aunque la madre de Lil nació hace poco cuando me fui, debe de odiarme por irme sin despedirme, dijo Alice con un suspiro. Aunque extrañaba mucho a su hijo, ahora estaba atrapada en esta isla y no podía salir. Al oír esto, Luffy y Wei Wei no pudieron evitar reír. Luffy sacó la piedra de teletransportación, se la entregó a Alice y dijo: «Maestra Alice, esta es la piedra de teletransportación. Si la aplastas, te llevará de vuelta a la casa de tus sueños». «¿De verdad?». Alice tomó la piedra de teletransportación temblando, mirándola repetidamente, con la emoción reflejada en sus ojos. Luffy sonrió, asintió y respondió afirmativamente: «Sí, es cierto». «Si no, ¿por qué aparecí de repente en esta isla hace un mes?». Al oír esto, Alicia se llenó de alegría y anticipación. Guardó con cuidado la piedra de teletransportación, como si tuviera en sus manos el tesoro más preciado. Ella preguntó con cierta sorpresa: «Maestro, ¿no quiere regresar ahora?». Alice negó con la cabeza suavemente, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios y dijo en voz baja: «No te preocupes, quiero prepararme bien antes de volver. Después de todo, he estado fuera de casa tantos años, tengo que llevarles regalos a mi familia y amigos». Además, le prometí a Luffy que le enseñaría todo lo que he aprendido en estos 2 meses, así que debo cumplir mi promesa. En fin, he estado fuera de casa tantos años, y este mes no es para tanto. Su tono era firme y amable, como si estuviera llena de expectativas y esperanza por el futuro. Capítulo 173. Los dos estaban muy felices. Luffy miró a Alice con impotencia, con la boca ligeramente torcida, y murmuró para sí mismo: «¿Qué demonios es esto?». Pero no dijo mucho. Después de todo, Alice ya lo había dicho, y no podía refutarlo. Durante el mes siguiente, Alice se centró principalmente en entrenar las habilidades de Luffy en el uso del campo y cómo ejercer de manera más efectiva la poderosa fuerza de la forma de noche oscura. Muda. Luffy, ¿por qué no has distribuido uniformemente los elementos oscuros? No dejes que se aglomeren, deja que fluyan libremente por tu cuerpo y se condensen en cualquier momento y lugar. Además, cuando despliegues el dominio de la noche oscura, no solo pienses en agrandarlo, sino que los elementos oscuros llenen cada rincón del dominio. Solo así podrás alcanzar la máxima autosuperación y la supresión del enemigo.
Durante el mes restante, los requisitos de entrenamiento de Alice para Vivi y Luffy se volvieron cada vez más estrictos. Aunque el entrenamiento fue extremadamente difícil, ambos lo disfrutaron. Tras la cuidadosa guía de Alice, Vivi ahora puede crear docenas de agujeros negros en un instante, y su poder de deglución ha mejorado significativamente en comparación con antes. Además, al crear agujeros negros, también puede crear agujeros blancos, lo que mejora enormemente la fuerza de Vivi. Los agujeros negros pueden absorber los ataques enemigos, mientras que los agujeros blancos pueden liberar estos ataques absorbidos para contraatacar al enemigo. El control de Luffy sobre los elementos oscuros se ha vuelto cada vez más competente. No solo eso, ahora puede mantener la forma de la noche oscura durante más tiempo, y la calidad de su dominio también ha mejorado significativamente. Si vuelven a luchar contra Kizaru, siempre que lo arrastren al reino de la noche oscura, podrán suprimir por completo su habilidad de la fruta brillante. Bueno, eso es todo lo que puedo enseñarte. Depende de ti comprenderlo por ti mismo. Hoy es el último día. Tras explicarles algunos asuntos importantes, Alice anunció que el entrenamiento había terminado oficialmente. Tras empacar su pequeño equipaje y preparar los regalos, Alice estaba lista para emprender el viaje de regreso a su ciudad natal tras una larga ausencia. Tras despedirse de Luffy y Vivi, Alice aplastó la piedra de teletransportación, se convirtió en un rayo de luz y desapareció en un instante. Vivi, ¿qué harás ahora? ¿Te quedarás aquí para practicar o me seguirás a buscar a Robin? Preguntó Luffy. Vivi reflexionó un momento y dijo que quería ir a casa a echar un vistazo. Después de todo, llevaba mucho tiempo lejos de su pueblo natal, y era inevitable que sintiera nostalgia. Luffy comprendió los sentimientos de Vivi, así que asintió y le recordó que hiciera una muñeca de reemplazo antes de irse. Vivi asintió, aplastó la piedra de teletransportación que tenía en la mano y desapareció al instante. Al instante siguiente, apareció en el reino de Arabasta. En ese momento, Cobra estaba sentado en el palacio con dolor de cabeza, escuchando los informes de los ministros de abajo. Tiempo atrás, la destacada actuación de los piratas del sombrero de paja en la guerra en la cima causó revuelo, lo que hizo que el gobierno mundial les prestara gran atención. Ahora, el gobierno mundial insta a Cobra de dar una explicación razonable a diario. De lo contrario, expulsarán a Arabasta del gobierno mundial. Cobra estaba muy preocupado, pues si perdía la protección del gobierno mundial, este país probablemente se convertiría en blanco de piratas, y Arabasta volvería a sumirse en el caos. En ese momento, Ikaren se apresuró a entrar, y después de susurrar algunas palabras al oído de Cobra, Cobra se sorprendió instantáneamente y salió corriendo del salón con Ikaren, dejando solo a un grupo de ministros mirándose entre sí. Cobra preguntó emocionado. «Ikaren, ¿dices la verdad? ¿Wei Wei ha vuelto?» Y Kalem sonrió y asintió. Sí, Su Majestad. Su Alteza Real la princesa ha llegado al palacio. Cobra estaba tan feliz como un niño. Apretó la mano de Ikalem con fuerza y dijo, genial. Vamos a verla. Después de eso, ambos abandonaron el palacio rápidamente. Por el camino, Cobra le preguntaba a Ikalem sobre la situación de Wei Wei, y él le respondía uno por uno. Mientras charlaban, llegaron a la puerta de la habitación de Wei Wei. Cobra respiró hondo y abrió la puerta con cuidado. En la habitación, Wei Wei estaba sentada frente a la ventana, y la luz del sol la iluminaba, haciéndola lucir particularmente hermosa. Cobra vio a Wei Wei y sintió una inmensa alegría y alivio. Wei Wei se giró y vio a su padre y a Ikalem en la puerta. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Se levantó, caminó hacia Cobra y lo abrazó. Cobra acarició suavemente la cabeza de Wei Wei. Él sonrió y dijo, Wei Wei, finalmente has vuelto. Papá te extraña mucho. Wei Wei sonrió y dijo, papá, yo también te extraño. Padre e hija charlaron un rato, y entonces Wei Wei recordó algo. Dijo, papá, esto es lo que Luffy me pidió que te trajera. Además, dijo que incluso si Arabasta ya no está protegida por el gobierno mundial en el futuro, mientras Arabasta esté en peligro, los piratas del sombrero de paja se apresurarán a apoyarla lo antes posible. Cobra tomó lo que Wei Wei le entregó. Una bandera que representaba a los piratas del sombrero de paja. Sabía que era la promesa de Luffy a Wei Wei y Arabasta. Wei Wei continuó. Papá, Luffy ahora es una figura muy conocida en el mar. Sus piratas del sombrero de paja también son famosos, y casi se ha convertido en uno de los 4 emperadores del Nuevo Mundo, lo que significa que Arabasta ahora pertenece al territorio de Luffy. Aunque Cobra desconocía el verdadero significado de los 4 emperadores, podía adivinar que Luffy era muy fuerte ahora, pero eso no era lo que le importaba. Estaba celebrando el regreso de Vivi a casa, y Luffy se unió a la batalla en cuanto llegó a casa de Robin, ya que Robin participaba en la guerra para liberar un país con el ejército revolucionario. Luffy, ¿qué haces aquí?
Robin se sorprendió mucho al ver a su amante, pero no era momento de recordar. Sabo llegó justo en ese momento y también se sorprendió al ver a Luffy. ¿Qué tal, Sabo? ¿Necesitas mi ayuda? Preguntó Luffy con una sonrisa. Sabo negó con la cabeza y dijo: No hace falta, Luffy, puedo resolver esta batalla fácilmente. Dicho esto, Sabo salió corriendo de la trinchera y golpeó al rey dragón oscuro contra la pared opuesta. El dragón negro rugió y se abalanzó sobre la ciudad. Pronto, los rebeldes fueron absorbidos por la oscuridad, y los habitantes de la ciudad también se vieron afectados. No está bien, exclamó Robin, y rápidamente usó su habilidad para proteger a quienes lo rodeaban. Al ver esto, Luffy se unió de inmediato a la batalla y luchó codo con Sabo. Ambos cooperaron tácitamente y demostraron su poder, y pronto derrotaron a los rebeldes. El líder de los rebeldes vio que la situación no era buena y quiso escapar, pero Luffy y Sabo lo detuvieron. Finalmente, el puñetazo de Luffy lo derribó y perdió el conocimiento. Capítulo 174. El anciano estaba muy feliz. Entonces mi papá no está aquí. En la base temporal del ejército revolucionario, Sabo y Luffy estaban sentados uno frente al otro, comiendo carne y charlando de asuntos familiares. Cuando Luffy supo que Long no estaba, se sintió un poco decepcionado. Después de todo, padre e hijo parecían no haberse conocido nunca. Sabo lo consoló. Luffy, no te enfades con el señor Long. Después de todo, lo que está haciendo ahora es algo importante para liberar al mundo entero. Creo que su amor por ti es profundo. Luffy asintió. Aunque todavía se sentía un poco incómodo, también comprendió que lo que decía Sabo tenía sentido. Luffy preguntó entonces: ¿Qué harás ahora? Sabo sonrió y respondió: Seguiremos desafiando el dominio de los dragones celestiales y devolveremos la libertad al pueblo. Esta es nuestra misión. Al oír esto, los ojos de Luffy brillaron de emoción y, sonriendo, dijo: Suena genial. Sabo miró a Luffy y dijo con emoción: Luffy, me sorprendiste de verdad. No esperaba que te convirtieras en uno de los 4 emperadores tan rápido. Parece que estás cada vez más cerca de cumplir tu sueño. Luffy sonrió y agitó las manos. No, es demasiado pronto para decirlo. Hay tanta gente fuerte en el nuevo mundo, y no es fácil convertirse en el rey pirata. Además, no estoy tan obsesionado con el título de rey pirata. En comparación, prefiero aventurarme con mis compañeros y disfrutar de una vida libre. Justo en ese momento, entró una chica con un sombrero rojo y 2 trenzas. Sus pasos eran firmes y poderosos, como si llevara un impulso imparable. Caminó directamente hacia Sabo, lo agarró de las orejas sin dudarlo y comenzó a darle una lección con una expresión feroz en el rostro. Sabo, ¿por qué te comportas así otra vez? Siempre ignoras el plan de batalla y luchas solo. Aunque ya hayas comido la fruta oscura, no puedes tomártelo a la ligera. ¿Y si te lastimas por accidente? Aunque su tono era duro, Luffy aún podía percibir que sus palabras estaban llenas de cariño y preocupación por Sabo. Sabo levantó rápidamente las manos en señal de rendición y dijo con impotencia: Vale, Kerla, sé que me equivoqué. Mira, estoy bien, no estoy herido. Suéltame rápido, hay forasteros aquí. Mientras hablaba, lanzó una mirada de ayuda a Luffy, que estaba a su lado. La chica llamada Kerla escuchó las palabras de Sabo y se dio cuenta de que había una cara extraña en la tienda. Giró la cabeza, miró a Luffy con sorpresa y soltó inmediatamente las orejas de Sabo. Se arregló la ropa un poco avergonzada, luego sonrió y se presentó. Hola, primer encuentro. Soy Clar, amiga de Sabo. Encantada de conocerte, Luffy. Clar es una chica muy poderosa. No solo es buena en misiones de espionaje, sino que también es la maestra interina del karate de Gyojin del ejército revolucionario. Añadió Robin, acurrucado en los brazos de Luffy. Robin ahora está mucho más pálido que antes, y Clar se tocó la cabeza avergonzada al oír el elogio. Al ver la apariencia cariñosa de Luffy y Robin, Clar miró a Sabo con enojo y salió de la tienda. Sabo se rascó la nuca sin motivo, miró confundido hacia dónde se marchaba Clar y luego se giró para preguntarle a Luffy. Por cierto, Luffy, ¿qué harás ahora? Luffy les contó su plan a algunas personas, y Sabo también estuvo de acuerdo. Los soldados revolucionarios, ya descontentos con Luffy, querían tirarlo al suelo y frotarlo tras enterarse de que tenía varias novias. Al principio, aún tenían fantasías con Robin, pero Luffy las interrumpió en cuanto llegó al orgasmo. Ahora Luffy volvió a decirle esas palabras, lo que los puso aún más celosos. Maldita sea, si no pudiera con este chico, habría ido a decirle por qué las flores son tan rojas. Un miembro del ejército revolucionario apretó los dientes y miró a Luffy con fiereza. El otro hombre corpulento seguía mirándolo fijamente, murmurando para sí. Creo que este chico del sombrero de paja también es guapo.
Al oír esto, los otros guerreros mostraron expresiones de horror y gritaron al unísono. Maldita sea, tienen mucha hambre. Sabo sonrió, luego se giró para mirar a Robin y preguntó. ¿Qué te parece, Robin? ¿Qué tal si te doy 2 meses libres y acompaño bien a Luffy? Robin negó con la cabeza suavemente. Pensó que el tiempo apremiaba y que no podía relajarse en el entrenamiento. Luffy pudo venir a visitarla, lo que la hizo muy feliz. Luffy dijo rápidamente que también podía unirse al ejército revolucionario. Así, no solo podría seguir practicando, sino también luchar codo con todos. Sabo pensó un momento y pensó que también era buena idea. Así que asintió y le dijo a Luffy que se cuidara. Luffy asintió con entusiasmo, afirmando que obedecería la orden y no se arriesgaría fácilmente. Entonces, observó cómo este grupo de revolucionarios comenzaba a discutir el siguiente plan de acción, y Long, que se encontraba lejos, en el Nuevo Mundo, se enteró por el Departamento de Inteligencia de que Luffy había acudido al ejército revolucionario para buscar a su novia. Recogió la orden de recompensa de Luffy, torció ligeramente la boca y no pudo evitar suspirar. Buen chico. Es incluso más valiente que tu padre en aquel entonces. Es realmente joven. Pero esto también es bueno. Con la incorporación de Luffy, los próximos 2 meses de lucha serán mucho más fáciles. Como lo esperaba, desde que Luffy se unió temporalmente al ejército revolucionario, sus batallas se han vuelto inusualmente fluidas. Ante la lluvia de balas y la imposibilidad de avanzar, el escudo de Luffy es una gran ventaja. Incluso en el momento crítico, Luffy liberó directamente una poderosa aura dominante, intimidando al enemigo al instante y poniendo fin a la batalla. Esto convenció gradualmente a los guerreros, quienes inicialmente estaban insatisfechos con Luffy. Sin embargo, cada noche, los guerreros podían escuchar el hermoso canto que provenía de la casa donde Luffy y Robin patrullaban. Así que todos se reunían, miraban al cielo y reflexionaban sobre la filosofía de la vida. ¿Te vas, Luffy? Ese día, cuando otro país fue liberado, Robin se acercó a Luffy y le preguntó. 2 meses pasaron rápido, y debido a las frecuentes acciones durante este periodo, la Marina comenzó a centrarse de nuevo en el ejército revolucionario. Así que, tras liberar el país, Robin escuchó a Sabo decir que guiaría al ejército revolucionario de vuelta a su campamento base para recuperarse un tiempo. Bueno, en los últimos 2 meses quiero volver al reino de Eles y practicar allí un rato. Luffy abrazó a Robin y dijo. Robin asintió para demostrar su comprensión. Sí, solo quedan 2 meses, y pronto los piratas del sombrero de paja reaparecerán ante el mundo. Creo que para entonces, el mundo estará rebosante de emoción. Capítulo 175. Los dos estaban muy felices. Luffy y sus amigos llegaron al reino de Eles, un lugar animado y bullicioso. Luffy observó todo lo que le resultaba extraño y familiar a su alrededor, y una ligera emoción lo invadió. Después de entrar al palacio, Lister salió a saludar a Luffy y a los demás en persona, y con entusiasmo tomó la mano de Luffy y dijo, Luffy-san, bienvenido al reino de Eles nuevamente. Luffy sonrió y se rascó la cabeza, luego le dijo a Lister el propósito de su visita esta vez. Cómo controlar los 7 elementos con más habilidad. Tras escuchar esto, Lister hizo un gesto con la mano y dijo con seguridad. No hay problema, me encargaré de esto. En el fondo, sabía que Luffy había salvado su país y le había permitido conocer a su madre, a quien nunca había visto en vida. Este favor era tan grande que no sabía cómo pagárselo. Luffy originalmente quería aprovechar esta oportunidad para conocer a Liz y Elsa, pero desafortunadamente, ambas seguían a sus respectivos maestros para practicar fuera y no estaban en el país, por lo que Luffy tuvo que desistir. Con la llegada de Lister, Luffy conoció a los magos del reino que dominaban los 7 elementos. Bajo su cuidadosa enseñanza, Luffy progresó rápidamente y pronto compensó sus deficiencias previas. El plan original requería 2 meses de entrenamiento, pero gracias al increíble talento y trabajo duro de Luffy, se redujo a 1 mes. Durante este periodo, Luffy practicó duro día y noche y se superó constantemente. Al ver el rápido crecimiento de Luffy, estos magos lo elogiaron y dijeron que poseía un talento excepcional. Alice quedó muy satisfecha con el resultado. Después de todo, Luffy es su aprendiz. Viendo que aún quedaba tiempo, Luffy decidió regresar primero al reino de las mujeres y acompañar a Hancock. Sabía que, tras llegar al Nuevo Mundo, podría enfrentarse a diversos peligros y desafíos en cualquier momento. Por lo tanto, debía apreciar cada momento que pasaban juntos y brindar más calidez y amor a quienes lo rodeaban. Tras despedirse de Lister y Alice, Luffy usó la piedra de teletransportación para regresar al reino de las mujeres. Al llegar, vio a Hancock acostado en la cama, murmurando. Luffy no ha vuelto en casi un año, lo extraño muchísimo. De repente, un destello de luz brilló y Luffy apareció frente a Hancock.
Hancock se frotó los ojos y luego extendió la mano para pellizcarle la cara a Luffy. Tras confirmar que no era un sueño, Hancock se arrojó a los brazos de Luffy. ¿De verdad, Luffy? No has vuelto en casi un año. ¿No sabes que yo también te extraño? Se quejó Hancock suavemente al oído de Luffy. En ese momento, la luz primaveral de Hancock se reveló repentinamente, lo que conmovió un poco a Luffy. Hancock sintió la mirada de Luffy, las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente y se estiró deliberadamente frente a él, mostrando su figura perfecta. Luffy no pudo evitar tragar saliva de nuevo, debatiéndose en su corazón si debía seguir adelante. Al final, decidió seguir sus propios pensamientos. Ya que Hancock quería pelear con él, ¿por qué no? Cuando las dos hermanas que custodiaban el exterior oyeron el grito de guerra proveniente de la habitación de su hermana, las dos astutas adivinaron de inmediato que Luffy había regresado. Se miraron, salieron del palacio en silencio y detuvieron a la abuela nueva, que quería entrar a buscar a Hancock. Bien, abuela Niu, sé que mi hermana no ha ido a la corte en mucho tiempo. Regresa primero y la convenceremos cuando haya descansado. Son ya despidió a la abuela Niu con una sonrisa. Las dos hermanas miraron la habitación de Hancock y no pudieron evitar suspirar. ¿Qué magia tenía Luffy que fascinaba tanto a su hermana que ni siquiera podía comer bien? La batalla entre Luffy y Hancock duró hasta la tarde. Cuando las dos hermanas estaban a punto de dormirse, Luffy finalmente salió temblando, seguido por Hancock con una mirada satisfecha. Oye, ¿todavía estás aquí? Al ver las miradas extrañas de las dos hermanas, Luffy las saludó con torpeza. Las dos hermanas miraron a Luffy con ojos de monstruo, y no podían creer lo que veían. Esta batalla duró 4 horas y media. ¿De verdad puede un hombre aguantar tanto? Esto las sorprendió y las llenó de curiosidad. Hancock estaba lleno de energía en ese momento, mucho más vigoroso que antes. Tras decir que continuaría por la noche, las llevó a la corte, dejando a Luffy con una mirada de desesperación. Durante el mes siguiente, Luffy vivió una vida plena y emocionante. Él y Hancock eran casi inseparables, e intercambiaban artes marciales siempre que tenían la oportunidad. Luchaban desde la habitación hasta el baño, y luego del baño al bosque. Cada vez era difícil predecir quién ganaría. Esta feroz confrontación hacía que Luffy sintiera emoción y dolor a partes iguales, pero nunca se cansaba. Tras un mes de feroz batalla, Luffy finalmente ganó la noche antes de partir. La batalla se prolongó hasta altas horas de la noche y terminó con Hancock implorando clemencia. Sin embargo, debido a la larga lucha, la habitación había quedado irreconocible y hecha un desastre. Luffy abrazó a Hancock, que dormía en sus brazos, con una sensación de satisfacción en el corazón. A la mañana siguiente, el sol brillaba sobre el mar, reflejando una luz deslumbrante. Luffy sujetó con fuerza la mano de Hancock y subió al velero rumbo al archipiélago Sabaody. Se quedaron en la proa, contemplando el mar infinito, sintiendo la fresca brisa marina. El corazón de Luffy se llenó de una emoción indescriptible, y por fin podía embarcarse en un nuevo viaje. El tiempo vuela, han pasado 2 años y los otrora famosos piratas del sombrero de paja desaparecieron repentinamente. Se especuló si fue porque Luffy resultó gravemente herido y falleció después de la guerra en la cima. Los piratas del sombrero de paja, que perdieron a su líder, también podrían disolverse. La noticia se extendió por todo el mundo, causando conmoción. Algunos se lamentaron, otros suspiraron y otros se alegraron. ¿Pero cuál es la verdad? Nuestro cliente dijo que solo el tiempo revelará el misterio. Hoy, el archipiélago Sabaody está particularmente animado. Los residentes de la isla vieron a un gran número de piratas llegar a la isla temprano en la mañana. Estos piratas parecían entusiasmados, con los ojos llenos de expectación y emoción, como si esperaran un gran festín. Algunos residentes curiosos salieron de sus casas para averiguar qué había sucedido. En cuanto levantaron la vista, vieron un enorme cartel con el mensaje aviso de reclutamiento de los piratas del sombrero de paja. La noticia se extendió por todo el archipiélago Sabaody en un instante, causando un gran revuelo. ¿Qué? Los piratas del sombrero de paja, el grupo pirata que armó un gran revuelo en el cuartel general de la Marina hace 2 años. ¿No dijeron que su capitán Luffy los obligó a disolverse? Murmuró para sí, atónito, un hombre con una hoja de reclutamiento en la mano. No podía creer lo que veía. El cartel que tenía delante resultó ser de ese legendario grupo pirata. Mientras tanto, otros mostraban actitudes completamente distintas. Algunos ancianos se arrodillaron en el suelo, juntaron las manos y oraron con devoción. Dios, ¿por qué permites que estos criminales sigan viviendo en el mundo? Nos han traído demasiado dolor y desastre. Estos ancianos estaban profundamente furiosos y aterrorizados por las maldades de los piratas del sombrero de paja. Creían que estos piratas eran el enemigo público del mundo y debían ser eliminados por completo.
Capítulo 176. La isla era un caos debido a la gran cantidad de piratas que entraban en escena. Un joven y una joven parecían fuera de lugar. El hombre de pelo verde con 3 cuchillos en la cintura miró el cartel de reclutamiento y dijo desconcertado: ¿Cuándo dijo Luffy que nuestro grupo pirata necesita reclutar gente? ¿Y cuándo engordó tanto? La compañera a su lado rió entre dientes y dijo: me temo que son nuestros imitadores los que están haciendo esto. Después de todo, nuestra reputación es demasiado grande. ¿No es bueno que alguien pueda ayudarnos a confundir la vista de la marina? Después de todo, el maestro Ojo de Halcón nos ha dicho que no seamos demasiado ostentosos al salir al mar. Zoro se encogió de hombros con indiferencia. Ahora es mucho más fuerte que hace 2 años. El cambio más evidente es su ojo derecho. No sé por qué, la razón es que tiene el ojo derecho cerrado. Miró el cartel con desdén y echó a andar. Kuina lo detuvo antes de que pudiera dar unos pasos. Kuina dijo con impotencia: mal. La taberna del tío Rayleigh no está aquí. En serio, Zoro, ¿cómo es que te estás familiarizando cada vez menos con el camino después de 2 años de entrenamiento? Zoro se mostró avergonzado al oír esto, pero aún así dijo con terquedad: claro que sé dónde está, solo quiero comprobar si lo sabes o no. Al ver a Zoro, que se ponía terco, Kuina se tapó la boca y rió disimuladamente, tomó la mano de Zoro y lo guió en la dirección correcta. Al ver la pequeña mano blanca, el rudo Zoro se sonrojó. Pronto, los dos llegaron a la puerta de la taberna del tío Rayleigh, la abrieron y un fuerte olor a vino le inundó la nariz. La taberna seguía muy tranquila, sin ruidos. Shiaki se paró frente a la barra y le sonrió a Rayleigh, que estaba bebiendo. Ambos parecían muy tranquilos y cómodos. De repente, se oyeron pasos, y alguien abrió la puerta y entró. El tío Rayleigh oyó la voz, miró hacia atrás con una expresión de sorpresa en el rostro. Dijo: oye, pensé que Luffy sería el primero en llegar, pero ustedes llegaron primero. Kuina y Zoro entraron con una sonrisa, saludaron a Rayleigh y Shiaki, y luego se dirigieron a la barra y se sentaron. El tío Rayleigh los miró con una pizca de aprecio en sus ojos, y dijo con satisfacción: bueno, después de 2 años, se han vuelto más fuertes. Supongo que han entrenado mucho en los últimos 2 años. Zoro tomó la copa de vino, dio un sorbo y respondió con calma: sí, si no nos hacemos más fuertes, ¿cómo podemos ayudar a Luffy a convertirse en rey? Su mirada era firme y resuelta, llena de confianza en el futuro. El tío Rayleigh no pudo evitar reírse al oír esto. Observó con satisfacción a las 2 personas frente a él, quienes habían experimentado cambios tremendos, y en secreto esperaba con ansias la reacción de Luffy al ver estos cambios. Al otro lado del archipiélago Sabaody, los residentes que rodeaban el puerto observaban horrorizados un barco rosado y tierno lleno de transexuales. Sanji ansiaba bajar corriendo del barco y respirar aire puro. Al observar a las hermosas mujeres que lo rodeaban, Sanji sintió que el esfuerzo había valido la pena y se prometió en secreto disfrutar la próxima vez. Los transexuales detrás de él se despedían a regañadientes. Adiós, Sanji-chan, te extrañaremos. Sanji sintió un escalofrío al oír esto, y se le puso la piel de gallina. Se giró y gritó con cara de tiburón: gracias por cuidar de ustedes durante los últimos 2 años. Adiós, transexuales muertos. No los volveré a ver. Después de eso, Sanji entró corriendo en la isla a toda velocidad. No quería quedarse con esos transexuales ni un segundo más. Los transexuales del barco sacaron pañuelos para secarse las lágrimas. Todos coincidieron en que Sanji era demasiado arrogante y no podía despedirse. Guau, Sanji-chan, te voy a extrañar. Algunos travestis enamorados de Sanji lloraron y dijeron, y su apariencia delicada y artificial hizo vomitar a los espectadores, y sintieron que sus ojos de perro de titanio puro de 24 quilates se estaban quedando ciegos. Y Sanji, en la isla, esperaba esos grandes ojos para admirar a las bellezas que lo rodeaban. Durante los últimos 2 años, ni siquiera se atrevía a dormir profundamente, por miedo a que algunos travestis que tenían ideas sobre él se aprovecharan de su sueño profundo para despertarlo, y cada día estaba en el centro de atención o camino a él. Aunque aprendió muchos platos deliciosos, Sanji quería irse a ese infierno cuanto antes. Al pensar en encontrarse con varias bellezas en el barco, la nariz de Sanji no podía evitar moverse. En un pequeño callejón, el sol brillaba a través de las paredes moteadas, creando destellos de luz y sombra. Robin permanecía allí en silencio, con la mirada fija en el póster promocional que sostenía en la mano. Sus ojos reflejaban confusión e incredulidad, como si viera algo que no podía comprender. Lo que llama especialmente la atención es la imagen falsa de Luffy en el póster. Esa mirada es realmente insoportable. Robin no puede evitar fruncir el ceño, y una profunda insatisfacción la invade.
Si no quería revelar su identidad, quería salir corriendo a buscar a ese tipo de inmediato y darle un masaje especial de cuerpo entero, seguro que le rompería todos los huesos. La misma escena ocurrió en otro lugar. Nami miraba al frente con cara de enfado, intentando contener su impulso interior. No muy lejos, una figura corpulenta se reía sin escrúpulos, vestida con ropa similar a la de Luffy, pero con un aspecto ridículo. Esta persona es el falso Luffy, y la ira de Nami casi la quema. Maldito farsante. Se atreve a hacerse pasar por Luffy. Nami apretó los dientes y maldijo en voz baja, con los puños apretados y abiertos, como si estuviera lista para atacar al oponente en cualquier momento. Pensó. Este tipo no solo es feo, sino que además no tiene modales. Mi Luffy no es así. Nami se enfadó cada vez más. Respiró hondo e intentó calmarse. Sabía que no podía hacerlo allí, si no, causaría problemas innecesarios. Pero decidió buscar una oportunidad para darle una lección a este odioso impostor y hacerle saber lo estúpido que es hacerse pasar por otra persona. Oye, hermosa dama, ven a tomar algo conmigo. Si estoy de buen humor, quizás te deje ser la mujer de mi Luffy de sombrero de paja. El falso Luffy miró a Nami, que bebía sola, y casi se le salía la saliva. Nami lo miró fríamente, sin tomarlo en serio en absoluto, y continuó bebiendo. El falso Luffy vio que Nami no reaccionaba, pensando que era tímida, y continuó. Mujer apestosa, ni siquiera me diste la cara. ¿Sabes quién soy? Soy Luffy sombrero de paja, uno de los 4 emperadores. Nami finalmente no pudo evitarlo y tomó la botella para golpear al falso Luffy. En ese momento, una fuerte presión surgió de la puerta del bar, cubriéndolo todo al instante. Esta presión superó a los demás y golpeó directamente al grupo de los sombreros de paja falsos sentados en el sofá. Solo sintieron que sus cuerpos se hundían, como si una montaña los aplastara, y luego echaron espuma por la boca y se desmayaron en el suelo. Nami observó la escena con sorpresa, y la botella que sostenía se detuvo en el aire. Giró la cabeza para mirar hacia la puerta y vio una figura que entraba lentamente. Capítulo 177. Al ver a la persona familiar, el rostro de Nami se sonrojó de emoción, su corazón latió violentamente y no pudo evitar correr impulsivamente hacia adelante y arrojarse a los brazos de la otra persona. Aunque la otra persona estaba disfrazada, Nami reconoció quién era de un vistazo. Sí, esta persona es Luffy. Luffy sonrió suavemente, acarició suavemente el suave cabello naranja de Nami, luego la rodeó con el brazo y la sacó juntos de la taberna. Sus figuras se alejaron gradualmente y desaparecieron al final de la calle. En ese momento, la banda de falsos sombreros de paja que se había desmayado poco a poco despertó. El líder negó con la cabeza dolorida, con los ojos confundidos y un poco perdido. Cuando vio que Nami había desaparecido, rechinó los dientes con ira, con llamas de ira brillando en sus ojos. Tú y tú, los 4, vayan a buscar a esa zorra. Ordenó el jefe furioso, con la voz llena de resentimiento e insatisfacción. La razón por la que nos desmayamos debe ser culpa de esa zorra. Tengo que hacer que se arrodille y suplique misericordia. La versión obesa de Zoro, la versión renal deficiente de Sanji, la versión gorda de Usopp y la versión miserable de Franky, todos ellos nombrados, no se atrevieron a ser negligentes. Rápidamente se levantaron del suelo, salieron corriendo de la taberna y comenzaron a buscar a Nami por todas partes. El falso Luffy se acercó al sofá y se sentó, inclinado hacia adelante, con las manos sobre las rodillas y con aspecto irritable. Al ver esto, la versión traidora de Nami, a un lado, se acercó de inmediato, halagándolo, con una sonrisa halagadora. Jejeje, no te enfades, jefe, dijo la Nami traidora en voz baja, con un dejo de adulación en el tono. Esa gente seguro que encontrará a esa zorra, no te preocupes. Mientras decía esto, la Nami traidora también tocó a escondidas el gran tesoro del falso Luffy, lo que provocó que éste se sintiera muy disgustado y la fulminara con la mirada. Sin embargo, aunque estaba muy insatisfecho con el comportamiento de la falsa Nami, la ira que le causaba hacerse pasar por Nami seguía siendo difícil de calmar. Al final, el falso Luffy decidió llevar a la Nami traidora a la pequeña habitación oscura al fondo de la taberna. En cuanto a lo que ocurrió allí, creo que todos lo saben en el fondo de sus corazones. En el camino, Nami le preguntó a Luffy con curiosidad. Luffy, ¿no te enojas cuando ves a alguien haciéndose pasar por ti? Y ese tipo se ve tan miserable. Luffy sonrió y respondió. No me enojaré con un personaje tan insignificante. Es más, se hicieron pasar por mí y anunciaron por todas partes que buscaban socios. El archipiélago Sabaody ya estaba bajo estrecha vigilancia por parte de la Marina, y ahora la situación se ha agravado. Supongo que esta Marina vino aquí para atrapar a la banda de los falsos sombreros de paja. Con ellos al frente para llamar la atención, podemos navegar con discreción.
Tras decir eso, Luffy señaló a la marina disfrazada de gente común entre la multitud. Nami ladeó la cabeza, pensó un momento y asintió. Después de todo, no quería que la persiguiera un grupo de marinos nada más salir. Aunque no pudieran derrotarlos, era muy complicado lidiar con ellos. Pensando en esto, Nami decidió no complicarse más, tiró del brazo de Luffy y se dirigió directamente al muelle donde estaba estacionado el Sunsine. Al mismo tiempo, un Rendo del otro lado corría desesperado, con lágrimas en los ojos. ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años? ¿Por qué se han vuelto todos tan raros? ¿De verdad Sanji sufre de insuficiencia renal? Resultó que no hace mucho, Chopper estaba comiendo alegremente un bollo de pasta de frijoles, cuando de repente vio a la anciana Robin sosteniendo al falso Chopper en el camino. Debido a su ceguera facial, Chopper confundió a la anciana con la verdadera Robin, así que se preparó con entusiasmo para reconocerla. Sin embargo, en ese momento, la gente del gobierno mundial creyó erróneamente que la falsa Robin era real y se la llevaron. Al ver esto, Chopper se apresuró a rescatarla, pero se encontró con el grupo de 4 miembros falsos en el camino. La siguiente trama es esta y aquella, en resumen, estos 4 F4 falsos, que encontraron a la persona equivocada, no estaban dispuestos a rescatar a la falsa Robin que se habían llevado. Al final, Chopper decidió ir solo a rescatar al falso Robin. Sin embargo, el destino siempre está lleno de coincidencias. Se encontró por casualidad con Usopp, que estaba a punto de salir a comprar materiales a mitad de camino. Cuando estos dos buenos hermanos se reencontraron después de 2 años, la alegría en sus corazones fue indescriptible. Se abrazaron con fuerza, expresando sus sentimientos y preocupaciones. Sin embargo, Chopper estaba decidido a salvar a la gente, así que inmediatamente levantó a Usopp para que lo acompañara. Usopp le dijo que solo había sido un malentendido, lo que dejó a Chopper un poco confundido. A pesar de esto, Chopper seguía muy enojado. Alguien se atrevió a hacerse pasar por ellos. Pero, al mismo tiempo, también estaban entusiasmados con la fama de su grupo. ¿No es Nami? Será el hombre al que abraza. Justo cuando Usopp y Chopper caminaban juntos, vieron a Luna y a los otros dos que estaban de compras. Estaban tan emocionados que se les saltaron las lágrimas y corrieron hacia allí. Sin embargo, al ver a Luffy con una nariz graciosa bajo el ala ancha de su sombrero, ambos estallaron en carcajadas. Luffy puso los ojos en blanco con impotencia y guardó los artículos del disfraz en el sistema. Ya basta, ustedes dos, no me obliguen a abofetearles en el momento más feliz. Luffy miró a las personas y animales frente a él, que reían con tanta fuerza que no podían enderezar la espalda, y dijo con impotencia. Usopp y Chopper oyeron las palabras, se secaron rápidamente las lágrimas y abrazaron a Luffy con alegría. Ustedes dos, después de 2 años de entrenamiento, se han vuelto más fuertes. Luffy sintió el aliento que emanaba de ellos y los elogió con sinceridad. Tras recibir elogios, los dos se sintieron orgullosos de inmediato. Usopp incluso chasqueó su larga nariz y presumió con confianza. Jaja, por supuesto. Ya verán cómo yo, el capitán Usopp, demuestro mis habilidades y poder en el nuevo mundo. Chopper, a su lado, no se quedó atrás. Saltó vigorosamente varias veces, indicando que quería que Luffy observara su desempeño en el futuro nuevo mundo. Los 4 caminaron hacia el muelle charlando y riendo, mientras los 4 que se hacían pasar por F4 al otro lado recobraban la cordura ante la reprimenda del jefe. Resultó que el mapache parlante de hace un momento era el verdadero Chopper. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Los F4 solo pudieron arrastrar sus cuerpos exhaustos y buscar al verdadero Chopper por toda la calle. Vivi, quien regresó a través de la piedra de teletransportación, regresó al Sun y en un instante. En cuanto aterrizó, vio una escena extremadamente extraña. En ese momento, Franky, un transformado Franky, mostraba con orgullo su nuevo cuerpo a Brook, quien ya había regresado a toda prisa. Tras 2 años de modificaciones y cambios importantes, la parte superior del cuerpo de Franky se ha vuelto enorme, y sus 2 brazos han sido reemplazados por brazos mecánicos. Originalmente dependía de Coca-Cola como energía, pero también se instaló un reactor de Wechat en el pecho. Oye, ¿no es esta la guapísima Vivi de nuestro barco? Qué gusto verte luego. Al ver regresar a su compañero, Franky extendió una pequeña mano desde su enorme palma para saludarlo. Vivi respondió con una sonrisa incómoda. Robin había vuelto. Vivi, avergonzada, inmediatamente jaló a Robin para charlar de asuntos familiares. Capítulo 178. El barco estaba lleno de gente, y el barco estaba lleno de gente. Por cierto, ¿cuándo llegará el resto de la gente? Cada vez hay más barcos de la marina en esta isla. Me preocupa que nos bloqueen al zarpar, dijo Wei Wei con preocupación, mirando el ruido lejano. Franky se reclinó en el sillón, tomó un sorbo de Coca-Cola y dijo con calma.
No te preocupes, escuché del tío Riley que casi están en el archipiélago Sabaody. Supongo que están comprando provisiones en este momento. Mientras hablaban, Liz y Elsa llegaron al Sunmi de la mano. Al ver la cabeza de león que hacía tiempo que no veían, se emocionaron profundamente. Al regresar del entrenamiento y enterarse de la llegada de Luffy, lamentaron no haberlo visto. Ahora que sus compañeros están a punto de reencontrarse, están tan emocionados que no pueden calmarse por mucho tiempo. Tras abrazar alegremente a varias personas en el barco, Liz sacó el póster, señaló al falso Luffy y preguntó: por cierto, ¿sabían algo de esto? Nos encontramos con alguien que se hizo pasar por nosotros en el camino hace un momento, y lo hemos resuelto. Lo sé, pero me da pereza. Frankie echó un vistazo al cartel y dijo con tono desenfadado. Acababa de llegar a la isla y ya se había topado con los falsos piratas del sombrero de paja, pero tenía prisa por mantener el Sunmi, que no había visto en 2 años, así que no hizo nada para derrotarlos. Weiwei también miró con cara de no saber qué decir a la falsa, bajita, fea y gorda del cartel, y se quejó en secreto. ¿Cuándo se vio tan fea esta princesa? Ahora tenemos que esperar. Esperar a que Zoro y Luffy Sen regresen, para que los piratas del sombrero de paja, que han estado en silencio durante 2 años, reaparezcan ante el mundo. Brook se sentó en el barril de madera y tocó el violín, y su melodioso sonido resonó en el aire. Todos asintieron y miraron a lo lejos, llenos de expectación y emoción. Creen que cuando Luffy regrese, los piratas del sombrero de paja que una vez conmocionaron al mundo volverán a causar sensación. En este nuevo mundo lleno de incógnitas y desafíos, los miembros de los piratas del sombrero de paja están listos. Usarán su fuerza y coraje para escribir sus propias historias legendarias. Y todo esto comenzará con el regreso de Luffy. En ese momento, una chica con ropa holgada y la cara tapada caminaba por la calle, tarareando una canción alegre. Esta persona era Uta, que regresaba de Elegía. En ese momento, tenía muchas ganas de ver a Luffy, pero pronto se sintió atraída por el movimiento en un espacio abierto. Cuando vio a alguien fingiendo ser Luffy, su mirada divertida casi hizo que Uta se riera a carcajadas. Por otro lado, Sanji acompañaba a Kuina de buscar a Zoro por la calle. Kuina frunció el ceño y se quejó con el rostro ensombrecido. De verdad, Zoro me soltó. Solo lo solté unos minutos y se escapó. Ya casi es hora de volver a recogerlo, ¿a dónde se fue? Sanji persuadió a Kuina con rostro diligente y maldijo en secreto a la maldita cabeza de alga verde en su corazón. En ese momento, los dos vieron de repente a un grupo de personas reunidas alrededor de un muelle, aparentemente discutiendo acaloradamente. La curiosidad los impulsó a acercarse para intentar comprender qué había sucedido. Esta pregunta los sorprendió, pues supieron una noticia impactante. Hacía 10 minutos, Zoro, que estaba perdido, había planeado pedir prestado un pequeño bote al pescadero para ir a pescar. Sin embargo, cuando el jefe se dio la vuelta para buscar las herramientas, Zoro, maldecido por la tierra, se dirigió directamente a un barco pirata estacionado junto al barco y se echó una siesta. Ah, ¿qué hago? Seguro que lo matarán. Ya le he dicho la ubicación, ¿cómo pudo seguir por el camino equivocado? Se quejó el jefe con furia. Los dos que recibieron la noticia de Zoro finalmente respiraron aliviados y siguieron consolando al jefe, diciéndole que todo estaba bien. Efectivamente, el barco pirata que acababa de hundirse en el mar emergió pronto, pero estaba intacto cuando se hundió, pero estaba partido en dos cuando emergió. El instigador guardó el cuchillo en la funda con calma y dijo con calma que se había equivocado de barco. El capitán del barco pirata preguntó desesperado: ¿Es esta la razón por la que derribaron nuestro barco? Ambos levantaron a Zoro y abandonaron el lugar con impotencia. En el camino, Kuina siguió dándole una lección a Zoro, y Sanji se rió de él en el momento justo. Zoro, que al principio no podía hablar, se rió de inmediato de Sanji por ser un pez globo demonio. Cuando Sanji, apuñalado en la herida, estaba a punto de luchar contra Zoro durante 300 asaltos, de repente, el sonido de una pelea a lo lejos atrajo la atención de los tres. ¿Qué pasó? Las tres personas confundidas inmediatamente el caballo corrió en la dirección del ruido, y Kuina no se olvidó de sujetar con fuerza la mano de Zoro, temiendo que volviera a escaparse en el camino y volcara nuevamente el barco del otro grupo. Bang, bang, bang. Se oyó una serie de ruidos, y todos miraron en dirección al sonido y descubrieron que el lugar de donde provenía era el lugar donde el falso Luffy reunía a los piratas que se habían unido a su grupo. Al principio, el falso Luffy seguía de pie en la plataforma alta, mirando con orgullo a los piratas famosos del Grand Line. El falso Luffy, quien se creía el amo del mar, soñaba con convertirse en el rey pirata. Sin embargo, la realidad destrozó su fantasía.
Vio a varios pacifistas emitiendo poderosas ondas de luz sin expresión alguna, derrotando instantáneamente a los piratas que se rindieron. Estos pacifistas eran poderosos y derrotaron a muchos piratas en un abrir y cerrar de ojos, incluyendo a uno con una recompensa de decenas de millones de bailes. Al ver el caos bajo el escenario, el falso Luffy y sus compañeros entraron en pánico, sobre todo al ver que los piratas con recompensas superiores a las suyas eran fácilmente derrotados. Sintieron culpa, así que decidieron retirarse rápidamente en medio del caos. Sin embargo, justo cuando se dieron la vuelta y se disponían a escapar, una figura se abalanzó sobre él con un hacha enorme en la mano y lo atacó con fiereza. Plaf. El falso Luffy quedó inconsciente por el golpe y cayó pesadamente al suelo. En ese momento, los demás piratas reaccionaron y miraron fijamente al hombre que apareció de repente. Resultó que este hombre era el capitán de la fuerza científica del cuartel general de la Armada, Zanta Omaru. En ese momento, los piratas descubrieron la verdadera identidad del falso por el pacifista y sintieron una profunda ira y arrepentimiento. Se dieron cuenta de que, en realidad, habían sido engañados por un impostor y lo siguieron hasta aquí insensatamente, lo cual era ridículo. Ya era demasiado tarde para huir. Innumerables armadas se lanzaron de repente y rodearon a los piratas. En ese momento, dos de los pacifistas, inicialmente silenciosos, se movieron repentinamente, con los ojos destellando una luz roja, y atacaron en cierta dirección a la multitud. Con un fuerte estallido, la multitud salió volando. En la explosión, un hombre abrazó a una niña y saltó alto, esquivando con éxito el ataque. Cuando su sombrero se deslizó, el rostro de Luffy apareció ante todos. Luffy se palmeó el polvo del cuerpo con impotencia, murmurando: «Qué mala suerte que me descubrieran tan rápido. ¿Todos los marinos nacieron en el año del perro? ¿Cómo es que tienen narices tan afiladas?». Al final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.